Hola oyente, acabas de entrar en La Caja Roja. Como siempre, si ya nos conoces, bienvenido a este nuestro programa y gracias por estar aquí de nuevo. Si es tu primera vez, bien hallado. Hoy, como siempre, intentaremos hacerte pensar. ¿No? Tuyo sí. Para la reflexión de hoy voy a contar una pequeña historia de mi vida, aunque me entre la risa diciendo esto, la verdad. He de asumir que ya tengo una edad para contar historias. Hace algunos años fui a vivir por unos meses a Granada. Estuve haciendo un año de ese famoso SICUE o SICUE o Seneca, como queráis llamarlo, porque en esta cuestión cada uno se apaña como puede. Pero bueno, en definitiva, esa especie de intercambio que hacen los universitarios, que no es el Erasmus y que te permite cursar un año en otra universidad española, sin que la transacción de créditos de una universidad a otra te suponga una cuantía económica valorada en lo que podrían ser, por ejemplo, 4 meses de alquiler. No es de extrañar, porque por este contexto, que aquello me hizo conocer a muchos españoles, jóvenes universitarios españoles. Insisto, porque aquello a veces suponía una pequeña muestra de la diversidad española, pues nos juntábamos la asturiana, el manchego, la catalana, la salmantina y la vasca, y obvio que siempre caía por ahí algún andaluz. Incluso algún canario salido de las islas con ganas de descubrir el mundo de la tierra que no se termina. Y tampoco es de extrañar que entre esas personas se hablaran cosas de conversación natural, entenderéis. Cosas sobre nuestras casas, sobre nuestros amigos y, en definitiva, nuestra tierra. Entre esos españoles, estudiantes de español, por otro lado, conocí a una persona fascinante. Mi amiga la catalana. Venía desde Barcelona con ganas de hablar, escuchar y conocer y, bueno, en parte entender a la España fuera del prisma catalán. Con ella, las conversaciones siempre se alargaban un poco más. Nos encantaban las terrazas al sol para discutir sobre literatura de autoficción y el dinero, o en la azotea de casa, si hacía falta, se hacía un meeting de política nacional. A todo esto, os cuento una cosa, nos recuerdo muertas de miedo cuando la entrada de la ultraderecha en el gobierno, que estaba justo ocurriendo en ese año. También nos recuerdo en los 5 minutos entre clases, apurando el cigarro, contándonos sobre los asuntos de la tierra. Mi amiga Teresa, sin duda, ha sido la persona que más me ha hecho hablar sobre Castilla y León en mi vida. Y en consecuencia sentir identidad sobre un trozo de tierra, cosa que me resultaba, debo confesar, una experiencia algo extraña, pero en realidad fascinante. Ella me preguntaba sobre las costumbres castellanas, hablábamos del potaje y de los pueblos, discutíamos a veces sobre cuál era el humor político de los castellanos, un tema bastante vertiginoso, como podréis imaginar, o sobre cómo se habla nuestra lengua y qué es lo que en realidad nos hace tan nuestros. Todo esto a veces con algún andaluz de por medio indignado con el temita. Comparábamos su tierra y la mía, la fiesta y los grupos de música tradicional, y os podéis imaginar la emoción mía al explicar el estimulante concepto de la verbena, tan extraño y desconocido para mi amiga. Aquellas conversaciones me hicieron pensar en muchas cosas. Y como siempre, hoy he venido a decir la verdad. La conclusión política que he sacado tantas veces del asunto de la identidad castellano-leonesa es que, en definitiva, si miramos atrás, Castilla siempre se abrigó en el privilegio de ser España. Y al final, sin querer, dejó de ser Castilla, si hablamos en términos de identidad. Imagino que algunos aquí ya sabrán por dónde voy, porque en un par de días es 23 de abril. La fiesta de nuestra comunidad, también conocida como la fiesta de Villalar de los Comuneros. Apuesto que a cualquiera de los que me escuchan le suenan los nombres de Bravo, Padilla y Maldonado, concretamente en este orden como religiosamente nos han enseñado en la escuela y en la vida. La historia de la revuelta comunera nos puede dar mucho debate, amigos, hasta el punto de que algunos incluso se enfadan por la nomenclatura usada en cuestión. Esos que defienden que la revuelta comunera fue más bien una revolución y discuten si quizá fue la primera protesta moderna de la historia de España y otros menesteres. Podríamos debatir también si nos resulta lícito homenajear una derrota de este calibre. Bien es conocido que aquellos 3 cabecillas valientes acabaron con sus cabecillas rodando por el suelo. Y tal fue la derrota de aquella revuelta que probablemente Carlos I ni siquiera se enteró de lo ocurrido en esa parte chiquitita de su gran imperio. ¿Cómo acaba de sonar esto a Nieves con Costerina? Sigo. Como decía, la historia de la revuelta comunera no se puede dar para mucho debate. Esto es así. Y en esto no me importa incomodar a quien haga falta, que el año pasado, el año 2023, el día 23 de abril se suspendió como festivo en Castilla y León. Iniciativa de la propia ultraderecha y que secundaba el gobierno de nuestro, entiéndase, celebrísimo salmantino Alfonso Fernández Mañueco. Si esto se te ha olvidado, que puede ser por 2 motivos. El primero es que el año pasado, el 23 de abril, fue un domingo y a pesar de no ser fiesta laboral, los castellano-leoneses salieron a celebrar, cada uno a su manera, el Día de la Comunidad. Y el segundo motivo es un poco más triste. Lo que creo es que hay una acusada falta de identidad autonómica, incentivada todavía más si cabe por el olvido de las tradiciones. ¿Acaso no queréis
que no se nos olvidaría esto si los castellano-leoneses nos juntáramos a comer sopas de ajo y cochinillo y beber vino el 23 de abril. Lejos de romantizar el asunto, sí estoy segura sobre algo de la revuelta comunera. Y es que aquellos hombres y mujeres que lucharon en la batalla de Villalar abanderaban una identidad, un poder sobre la tierra que sabían suya y que en aquel momento no querían dejar en manos de Carlos V y su comisión flamenca. No creo que sea un asunto político que haya que poner en balanza. Los siglos han pasado, amigos, y a nosotros nos queda el asunto de la identidad. Por eso, por lo que hoy me ha dado por hablar de esto, les invito a que este martes salgan a la calle a celebrar que son castellano-leoneses. No es algo que practico, yo es algo que practico cada año desde que me hice consciente, aunque tuve que hacerlo en Granada y de charla con una catalana. A veces las cosas son así de paradójicas. Querida amiga Teresa de Barcelona, espero que disfrutes de tu Sant Jordi. Yo la verdad es que desde aquí espero abanderar también el orgullo de la tierra castellana. Orgullo que compartimos juntas, amiga, ya lo sabes. Ahora también te invito a que te quedes a escuchar La Caja Roja, que es un programón y que empieza justo ahora. Bienvenidos todos, vamos a darle caña. Madre mía, no he respirado bien. Buenas noches, ¿está usted hablando con La Caja Roja? No, disculpe, nosotros somos un programa de radio. Vamos a ver, qué chocolate, qué bombones, qué dicen, nosotros no vendemos nada. Sí, ¿de radio? Sí. ¿La Caja Roja? La Caja Roja. 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 La Caja Roja va a efectuar su salida. La Caja Roja. 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 Ay, Dios mío, qué calvario. La Caja Roja. Mire usted, La Caja Roja. En Oasis FM. No te rías que esto entra dentro de... La Caja Roja con Julia Pereletti. Óscar Pérez. Ignacio Vicente. Pero, que cuidadito, que somos muchos más. Se irá viendo. La Caja Roja. ¿Pero empezamos ya o qué? Estoy aquí todo perchón, ¿eh? ¡Prevenidos! Aviso a radioyentes e telespectadores. Esta nave puede salir ardiendo en cualquier momento y nosotros estamos dispuestos a hacerlo con ella. Arreando que es tarde. ¿Qué pasa, Jules? La Ignacio. Caja Roja. La Caja Roja. Y yo creo que ya, ¿no? Buenas tardes y bienvenidos al programa de éxito de Radio Oasis. Ya sabéis, estamos aquí todos los domingos de 8 a 10. Somos La Caja Roja. ¿Cómo podéis escucharnos? Pues así, muy rápido y brevemente. En la 105.9, en la FM, que ahí estamos en Radio Oasis. Si estás en Salamanca, si estás en cualquier también. otra parte de Castilla y León. En León, en Zamora, también nos En puedes escuchar. Ávila, en Palencia, bueno, incluso en Soria, ¿sabes? No, en Soria ese, no. ese lugar Soria, perdido. No, a Soria no llegamos. No llegamos. Yo No. creo que sí, que hasta los de Soria pueden buscar en su navegador Radio Oasis y estamos ahí en directo. Yo creo Y que si no aparecemos en Soria. Y si no, llegamos hasta Egipto y más allá. Egipto. Jo. A través de Twitch somos @lacajarroja_FM. Qué gusto. Buenísimas tardes, Óscar Pérez y Ignacio Vicente. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Muy bien, muy bien, muy bien. No nos podemos quejar. Ojo, Qué Cómo me gusta radiofónico, la como sonorización siempre. de la lata. Hay que hacerlo siempre en todos Me los encanta, programas. me encanta, me Y encanta. más hoy. Más hoy. Sí, ¿Queréis sí, que hablemos sí. de ese tema o lo Bueno, dejamos? no, sin más. Ah, bueno, Simplemente, vale. pues bueno. Hoy ha que sido un domingo de sol. agradecemos el día que hace hoy. Buen porque día. hoy es un día tremendo. Ujú. Y agradecemos Domingo también que de- exista tanto las barbacoas como la cerveza. Toma, toma, Y Eso la lo piscina, agradecemos. y la el piscina sol. y el sol. toma. Todo. Nos gusta. Nos gusta y nos gusta también la radio. ¿Eh? ¿Cómo También estamos en la nos radio? Nos encanta la radio. Ahora somos los de la radio que nos encanta la radio. Vale, voy a dar la presentación a alguien que hacía mucho que no venía a este programa y que tenía muchísimas ganas de que viniera. Yo la verdad es que llevo semanas deseando que llegara este momento. Perdón que os diga. ¿Vosotros qué? Meses. Meses. ¿Meses? Desde ¿Tanto? antes de que viniese la última vez, Sí, ya sí. estabais ya deseando estábamos que pensando viniera. que volviese. Pues ha vuelto él y hoy ha venido
a pasárselo fenomenal, a divertirse, a disfrutar, a celebrar en la Caja Roja, ha venido el mismísimo señor X. Buenas tardes, señor X. Buenas tardes. Oye, de verdad, qué bien escuchar esa voz. ¿Qué tal desde la última vez que nos vimos hasta hoy haciendo balance? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la cosa? Bien, no me puedo quejar, la verdad. Vale, bueno, bien. Estamos entonces todos en una sintonía bastante buena, ¿no? Muy bien. Sí, eso muy bien. El buen tiempo favorece también favorece Alegra cuerpo. la vida. Y además nos hace salir a más a la calle, que está fenomenal eso también. Correctamente. Podemos empezar a hacer radio desde la calle, yo como propuesta. No, es que la radio no funciona. ¿Qué sino- dices, Kate? La radio en la calle no funciona. Por supuesto. O sea, habría que ampliar un poco el rango de la radio. Es que luego hay Eso de ruidos. meterse aquí en un cuartucho en el que huele un poco a humanidad. Cada vez que llegamos aquí. Hombre, y cuanto más calor haga, más solerá, ¿no? ¿Te parece? esto en agosto rezuma. En agosto no estamos aquí. No, en agosto no estamos Tenemos aquí. vacaciones, joder. Pero bueno, ya veremos. La radio también tiene vacaciones. Sí, la radio descansa. ¿Y La qué, radio qué descansa. se puede escuchar en Oasis FM en agosto, por ejemplo? Pues no lo sé, a las 8 de la tarde de un domingo. Musiquita. No tengo ni idea. A lo mejor Jazz. incluso ponen refritos de la Caja Roja. Refritos. No, de yo la- creo que jazz. ¿no? Jazz. Domingos por la tarde, yo creo que le pega el jazz. No Música tengo ni muy idea, de la domingo, ¿o no? verdad. Marcos, ¿tú es lo que- sabes? Marcos no sabe. No. Marcos no tiene ni Bueno, idea. buenas tardes, Presenta Marcos Marcos, Hernández. claro. Sí, bienvenido a este programa. Gracias, Marcos, por tu ambientación. Has visto que has puesto música ahí castellano-leonesa. Bueno, voy a dar inicio a este programa. Dame volumen. Venga, que empezamos la Caja Roja. Dueño y señor de este programa. Otra más. Es que hoy no hemos estado. Oh my God. No hemos pillado bien el timing. Ahora, dice Marcos. Ahora. La Caja Roja, te cuelgo que empieza. Adiós. Bueno, pues ¿queréis que comentemos algo de esto de Castilla y León antes Sí, sí. de arrancar el Sí. asunto? Sí. ¿Qué os ha parecido? Yo, la verdad es que No me ha gustado. no te ha gustado No me ha nada. gustado. ¿El discurso inicial no te ha gustado? No me ha gustado del todo porque Parecía un chiste, ¿verdad? creo una que- salmantina en Granada que habla con una catalana. Sí, faltaba el sobre francés, Castilla y León. El francés, el gitano y el guardia civil. pero no, porque creo que tú inconscientemente en tus conversaciones con Isabel, con ¿no? María Teresa, Con Teresa. con María Teresa de Barcelona, Ha tirado. para no sentirte apátrida, por decirlo de alguna manera, Ya, como total, los catalanes sí, eso son me muy pasaba. Qué concepto más bueno, ¿eh? son muy defensores de lo suyo, de su tierra, ¿no? Es verdad. Y pesados también. Sí, sí, pero eso es defensores lo de que suyo también pensábamos lo todo Y el son. rato. ratas. Yo creo que tú te formulaste a ti misma, como que te autoconvenciste Sí, de porque que me tenemos preguntaba. un sentimiento comunitario. No que lo tenemos, existe. no lo tenemos. Y es Claro, que no lo que yo existe, quería no decir existe. es que al final yo todo el rato me preguntaba, No ¿y por qué existe. los de Castilla y León no tenemos canciones, no tenemos tradiciones, no porque tenemos... no existe, porque no existe. No Castilla y nos León. sentimos ni siquiera Castilla y León. Bajo mi punto de vista, no existe como concepto. Esto se habla mucho, pero cuando te hablan de hacer la escala de dónde soy, entonces Yo soy empiezas, soy de mi salmantino. pueblo, soy de Salamanca, No, soy es de muy, España, es muy sencillo. soy... Yo tengo un ejemplo muy claro. Y es. Yo tengo bastantes amigos por mi pueblo, que es el típico pueblo de inmigrantes y tal, que son de diversas partes del país. Y tú siempre que preguntas a uno de. Me da igual, a uno de Leioa, que de dónde es, te dice que es vasco. Tú le preguntas a uno de Tarrasa, que de dónde es, te dice que es catalán. Tú le preguntas a uno de Sanlúcar de Barrameda, que de dónde es, y te dice que es andaluz. Tú le preguntas a uno de... me da igual, de Ávila, que dónde es, y te dice que es de Ávila. No te dice, yo soy de Castilla y León. Nadie jamás en la vida te ha respondido a esa pregunta, yo soy de Castilla y León. Nunca, jamás. Nunca. Esa tesitura no se puede dar porque no existe, no es verdad. O sea, ni siquiera un vallisoletano yo creo que te diga que es de Castilla y León. Te dirá, yo soy de Valladolid. Ya, eso es una En realidad. cambio, uno de Vale, Pontevedra es gallego. pues a lo que yo quería ir. ¿Y No por qué existe ocurre Castilla y León, esto? porque no ¿Qué- existe Castilla y León. Ah, Porque Castilla no es un existe. invento moderno de hace 45 Bueno, años. moderno. 45 años tiene Castilla y León. Pero incluso comunidades autónomas que tampoco existen, como Logroño, porque yo eso de La Rioja. Yo creo no, que pasa un poco Logroño, lo mismo con Castilla-La Mancha, ¿no? Castilla-La Mancha Nadie sí, bueno, te dicen yo soy manchego. pero es que tampoco lo son. Porque Ya. La Mancha es una parte. O sea, Es que es lo que decía yo de uno sobre de Guadalajara Castilla. no es manchego. Claro. No es manchego. Puede ser, es castellano, pero no manchego. O sea, no es manchego, pero en el caso de Castilla y León, es que uno de sentimiento de Burgos pertenencia no es es castellano-leonés. salmantino, el nuestro. ¿Cómo le vas a decir a una persona de Burgos que es castellano-leonesa? Es castellana. No hay nada más castellano en el universo que Burgos. O sea, Burgos es Castilla, igual que Madrid es Castilla y Toledo es Castilla. Claro, ese es el tema de no Castilla. Castilla y León. ¿De dónde eres? De Castilla y León.
Ya, eso No, es verdad, es no. verdad. ¿Y cuánto me cuesta a ¿Tú mí de dónde eres? decir ¿Española, no? ¿O leonés? qué eres? ¿Español-portuguesa? ¿O no? Eres española, no eres español-portuguesa. O sea, me da igual, o sea… No sé. Y creo que no se ha conseguido mantener un sentimiento de comunidad. Yo tampoco lo creo. Pero ni aquí ni allí. O sea, ni en Soria, ni en Salamanca, ni en León, Pero al ni en final, Valladolid. en definitiva, siquiera. porque el sentimiento de identidad, porque es que es la identidad que sientes con la comunidad, porque comunidad sí que existe. No, a ver, que existir existe. Claro. Pero el sentimiento de identidad se consigue a través de otras cosas, en plan, pues eso, tradiciones. Pero a través de la verdad, a través de la vida. O sea, es que a ti no te une nada más allá de lo administrativo con uno de Burgos. ¿No? O a mí no, yo no lo veo así. O Que sea, no. compartimos los ¿Por qué? salmantinos con Valladolid. Que soy yo más de Burgos que de Cáceres. Yo soy más de Cáceres que de Burgos, creo yo. O sea, me refiero. Estoy más cerca de Cáceres que de Burgos. Ya no geográficamente, que también. Tú eres más de evidentemente. Pizarro, ¿no? O sea, así como… Sí. Te sientes más de… Yo soy salmantino. Yo no soy Charro. nada. Yo soy salmantino. Y punto y se Hasta acabó. la médula. Tú dices que es charro. Yo soy charro, Y uno sí. de León Tú charro. es de León. Y uno de Zamora es de Zamora. ¿Y el señor X de dónde es? El misterio. No puedo decirlo. No puedo revelar esos datos. Pero sí estoy de acuerdo en que el invento, por decirlo así, moderno de Castilla y León hace que no estés tan arraigado. Incluso los manchegos con la tradición del Quijote parece que ya tienen algo… Eso ya sirve, es verdad. Exactamente, Vale, es verdad, sirve es de verdad. gancho ya para decirte soy de esta zona. Es que aquí tenemos a Vicente del Bosque. Pero es salmantino, Claro, no es castellano claro. ¿Tú leonés. sabes que de los tres comuneros, Sí. Maldonado era salmantino? Sí. Era el único Sí, lo sé, realmente lo sé. castellano-leonés, porque los otros eran de Toledo y de… Castellanos, los otros eran sí, castellanos. eran castellanos, Sí, sí. castellanos. Sí, sí, Pero sí. Maldonado era de la tierra salmantina. Si el debate de si Salamanca es más Castilla o más Reino de León, para mí es Reino de León, pero bueno, que da igual, porque al final las fronteras son algo muy volátil a lo largo de la historia. Para mí el debate no va por ahí. O sea, para mí el debate significa que Castilla y León que a la vista está que no funciona, es una comunidad autónoma demasiado grande, demasiado poco poblada, demasiado pobre, y que al final no nos vemos beneficiados por la política en los últimos 45 años, pero nadie, salvo Valladolid, nadie. O sea, hay un eje que es Burgos, Palencia y Valladolid que funciona, y el resto de las provincias… Bueno, Ignacio, perdóname que no me tome en serio lo que estás hablando. Es que ¿Qué he pasa? encontrado un tema, que He es el que encontrado está un tema. sonando de fondo, ¿vale? Sí, a ver. Sobre Castilla. A ver qué basura. Súbelo por desde el principio, por favor. Es un poco punky. No. Ah, no. Madre mía, ¿qué es esto, por No, favor? atención a lo que va a sonar. Será ¿eh? el niño de la hipoteca o algo de eso. Cuidado, atención a lo que va a sonar. A ver si reconocéis lo que es. Na, 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 na. Este no es. ¿Pero esto qué es? Sube por un motillo favor? lo como el león. Súbemelo un poco a mí también, por favor. Ahí, ahí. Vuelvo a mi pueblo, un poco más viejo. Mira, ahí va, ahí va. ¿Qué grupo es este? Castilla y León. Madre mía. Es lo mejor. Me gusta porque la canción original me gusta mucho. No sé. Las 8:23 en Oasis FM está sonando Castilla y León. Probablemente sea la primera vez que esta canción suena en cualquier radio del mundo. O sea, Claro, esto lo han publicado en la televisión de Castilla y León. ¿Sí? Sí, te lo prometo. Joder, madre mía. Mira, lo mejor que tiene Castilla y León como comunidad autónoma es el programa de Me Vuelvo al Pueblo de Genial. Castilla y León Es un gran Televisión. Muy programa, bueno. sí. Es de lo mejor que nos ha dado esta comunidad autónoma. La verdad, Sí. yo ahí lo agradezco. Ya, Me es- siento Bueno, más pues- castellano-leonés cuando veo Me me vuelvo al vuelvo pueblo. completamente de acuerdo. Y ahí sí sale un pueblo de Burgos y dices, vamos allá. Sí, de verdad. Es lo mejor. Es mala, ¿eh? Trabajo de cuarto de la ESO, ¿eh? Esto. O sea, esto es se la han mandado a hacer unos chavales en música. Vamos a ser felices Tenéis que viviendo… hablar de Castilla y León. Vamos a fingir felicidad viviendo en la zona más pobre de España. Totalmente. Bueno, pues ahí está. Pues el martes es día de fiesta. El Por lo martes menos, es día de eso que fiesta. no lo repeten, por lo menos, ¿no? Yo No, trabajo el No, martes. martes Da sí. igual, pero que lleguen y nos quiten nuestro día de fiesta, ¿eso no te parece mal? Sí, me parece mal por los motivos por los que lo hacen y lo quitan. O sea, porque el año pasado se quitó por un motivo de ideología pura y dura. Pero el día de fiesta como tal, la verdad que me da un poco igual. O sea, por mí que lo pusiese… Ah, yo me no apunto a sé. la fiesta O sea, a también. mí que el día 23 de abril sea fiesta me viene de lujo. Sí, la por verdad. el día del libro y todas estas De todas historias, estas claro. cosas, sí, A sí, por todos. supuesto. Nos viene Un día más fenomenal. de fiesta al año. No, bueno, pero el día de fiesta sería otro. Si no fuese este, sería Y otro. además digo coges yo. así un impulsito después de la Semana Santa, con el día Sí. 23. Es Está cierto. bien. Después O sea, de la esto- Semana Santa. o sea, sí, claro, después de la Semana Santa ya
A mí se me ha impulsito. olvidado ya la Semana Santa, Julia. Bueno, chico, pues hay que pensar en el calendario laboral, yo qué sé. Y para mí la fiesta de la comunidad tendría que ser el lunes de aguas. Totalmente de acuerdo. Ya, pero de la es que es ciudad. una fiesta solo salmantina. Claro, porque Pero, a mí es lo pero que pasa. ¿cómo se puede poner una fiesta del lunes de aguas solo por la tarde? Porque la Pues ciudad porque de la tradición Salamanca es no así. tiene potestad para poner una fiesta a nivel Pues esto hay que general, arreglarlo, ¿no? Ignacio. Yo no sé cómo lo vas a Pues hacer. el pero señor esto hay que Mañueco, como salmantino que es, debería poner la fiesta de la Nos comunidad metemos en ese el tema. lunes de aguas. Creo yo, ¿eh? Bueno, pues desde aquí le lanzamos la petición al señor Mañueco. Que seguro que nos está escuchando. Seguro que sí, así que, bueno, pues eso. Vamos a seguir con el programa, ¿os parece? Vale. Y luego ya si toca hablamos de Castilla y León. Hoy vamos a hablar con Óscar Pérez. No sé de qué hablaremos. ¿De qué No lo hablaremos? sé, no lo sé. Qué Me sorpresa. voy a poner las gafas. ¿Tú qué crees, Ignacio, de qué vamos a hablar en la sección de Óscar Pérez? Es difícil adivinarlo, Hoy ¿eh? va a estar Está complicado. Hoy va a estar complicado. Señor X, complicado. es difícil adivinar de qué nos va a hablar el señor director, iba a decir. Pero Por lo menos se pone misterioso, sí. Hoy va a estar complicado. hoy va a estar complicado. Yo creo que vamos a hablar de cine, fíjate. A ver, pínchame. Hoy, en la caja roja, vamos a hablar de cine. ¿Cómo te queda? ¿Cómo te queda? Concretamente de Quentin Tarantino, porque el otro día nos quedamos un poco a medias con la sección, que es verdad que nos tocó la sección jajas y os pregunté varias... Bueno, os hice varias preguntas sobre el cine de Quentin Tarantino. Yo creo que ahora ya, para que tenga como más flow, la sección la vamos a titular My Dear Quentin, Second Part. My Dear Quentin. My Dear Quentin. Se lo lleva al inglés. Para que suene así como My modernito. dear Quentin. My Dear Quentin, Second Part. Yo lo digo del Bronx. My dear Quentin. My dear. Bien, bien está. Os hice unas preguntas. Os pregunté, por ejemplo, cuál es vuestra película favorita de Quentin Tarantino. Me respondisteis varias. Y hoy le quiero preguntar al señor X. Señor X, ¿cuál es tu película favorita de Quentin Tarantino? Uf, es difícil, porque todas tienen su parte esencial de Quentin Tarantino. Hombre, yo diría que Pulp Fiction. Pulp Fiction. Pues fíjate, esa no salió el otro día en la mesa. O sea, La salió. comentamos, pero Pero de no, las no como favoritas. favorita. Porque Para mí yo dije Kill Bill. Y yo Por dije eso, Reservoir no, Dogs, por para mí ejemplo. no tengo Sí, ninguna duda. se comentó también Los Malditos Odiosos 8. Bastardos, Los Odiosos 8. Yo creo que también es Pulp Fiction. Hombre, Pulp Fiction puede estar ahí también, sí, claro. De Pulp Fiction, ¿cuál es la escena que más recuerdas? Uf, es que hay una sin duda. Cuando está el negro que le torturan Sí. y luego al final se venga y tal, dice hay unas frases grandiosas. La de practicaremos el medievo con tu culo, esa Esa es tremenda, cuando están los dos puestos con la pelota roja en la boca. Sobre todo porque Tarantino, es decir, piensas que controlas el argumento de la película, sabes más o menos, pero de repente hay un giro que te deja descolocado. Y con Pulp Fiction es lo que pasa. Continuamente. Continuamente. Además. Además que no va en orden, la película tiene unos rasgos diferentes. Es una película que te obliga a verla varias veces, ¿eh? Sí, yo creo que la disfrutas. Esto lo estaba hablando el otro día con uno de los colaboradores del programa, Pablo Pereletegui. Ah, pensé que con Miquel Antúnez, fíjate, pensé yo que... Podría ser, pero bueno, no, pues, pero no. Vale, bien. Porque- ¿Y qué decía? No, que tiene una amiga que vio el otro día por primera vez la película y que no le gustó. Que también suele pasar, ¿no? Con, Sí, con sí, Tarantino. pasa bastante con Tarantino. Lo ¿eh? hablábamos el otro día, que hay un 50% de los espectadores o seguidores de Quentin Tarantino a los que no le gusta el cine de Quentin Tarantino y al otro 50% de que sí, que esto es una teoría que sacaste tú y que es bastante Sí, es un Sí, acertada. poco fue una que o te estadística encanta como o las, lo de, odias, como las ¿no? de Lucía del otro día, pues de ese estilo, estadísticas de esas de la Universidad de Wichita. Creo que Tarantino te obliga a estar demasiado atento para ver sus películas. Me refiero, tú cuando ves una película vas de modo pasivo, es decir, recibo información, que me cuenten una historia, tal. Pero Tarantino te obliga a estar demasiado alerta o Yo de hecho demasiado diría tenso. que es una de las cosas por las que más me gusta Tarantino, Claro, porque claro. a mí me gusta ser espectador activo, si no, las películas me cuestan, ¿no? Eso es lo que me pasa, pero bueno. Lo bueno de encontrar- Tarantino es que precisamente trata al espectador en todas sus películas como un espectador inteligente. Como no me des todo masticado porque en realidad lo que estoy viendo, llevo viendo, aunque sea de manera indirecta, cualquier persona tanto cine que vamos a entender lo que está pasando. No hace falta que me lo mastiques y que me lo eches en la boca porque... Y Tarantino eso lo respeta mucho. Entiende que el espectador es inteligente y que va a entender lo que pasa. Y traigo una noticia, porque el otro día invocamos a Quentin Tarantino y ha salido una noticia porque supuestamente este año o el siguiente iba a estrenar su 10ª y última película y la ha cancelado.
La ha cancelado. The Movie Critic, que iba a Esto es tratar mal asunto sobre... eso, ¿eh? Mal asunto. Iba a tratar sobre la historia de un crítico de cine porno en los años 70 y la ha tenido que cancelar. No lo ha confirmado, o sea, la fuente no es oficial, pero sí que es un periódico muy cercano a él y a su entorno dentro del cine. Y parece que la ha cancelado. Me parece que había empezado el rodaje y él la ha tenido que ¿Y cancelar. cuáles son los motivos que sea legal? Hombre, pues apunta a salud, ¿no? No. No lo sé. No. Ah. Yo creo que a Tarantino le ha pasado lo que le pasa al 100% de la población, que se divide. Sus ideas también se dividen. Su cabeza es tan rápida, es tan pensante, es tan llena de ideas que ha llegado a mitad de película y ha dicho, esto ya no me convence, no quiero seguir con esto. Es que es difícil saber dónde echar tu última bala, ¿eh? ¿No crees? Sí, bueno, puede ser mentira. El otro día estuvimos comentando que Tarantino, para mí y para mucha gente, Ya, es el gran una mentiroso, sí. de las personas más mentirosas del cine, de la industria del cine. Igual no tenía ninguna intención de sacar esa película y todo se lo ha inventado. No lo sé. ¿Y se deja el dinero en empezar a hacerla? Pero ¿quién te ha dicho que haya empezado a hacerla? Lo mismo es Eso ha todo dicho, mentira. ¿no? Él lleva haciéndose una autopublicidad enorme desde que empezó. Siempre ha dicho que iba a hacer 10 películas. De momento lo está cumpliendo, lleva 9. Y esta se supone que era la última película. Y se ha roto aquí. Yo no sé qué ha pasado. O sea, explotaron los periódicos, los medios de comunicación, cuando salió la noticia de Tarantino cancela su última película. Y que después, en Que no teoría, significa que no pueda hacer otra. Eso es. Que acabe siendo la 10ª, ¿no? Eso es. Y ya darle más bombo todavía. Eso es. Y Pues mira, ya sabes. Y supuestamente se iba a dedicar después a hacer novelas, a escribir novelas. La película anterior, que es Érase una vez en Hollywood, hizo una novela antes de la propia película y luego sacó la película. A saber, por qué Tarantino es así. Tarantino funciona de esa manera. Fíjate, según lo has comentado, lo del argumento de la nueva película me estaba recordando ahora una vez en Hollywood. Por la época y tal, vale que también es del cine, has dicho el cine porno, es decir, un poco algo diferente, pero a lo mejor no quería... Porque claro, las películas que tiene muchas veces... Django me parece que también es suya, ¿no? Django es suya, sí. Es decir, son temáticas que no tienen que ver. Yo al final lo que sí que espero de Tarantino siempre es cuándo va a explotar la olla y se van a liar a tiros y a liarse de sangre. Es, digamos, el único toque que hace como que quiere... Sí, sabes que eso va a ocurrir en cualquier Claro, momento. el momento límite de las personas, ya sea por la escena que toque y que digan, venga, nos liamos a tiros y bien cruentas son esas escenas, demasiado exageradas a veces. Muy exageradas. Me gustaría recordar que desde Malditos Bastardos todas sus películas se han basado en el cine. Dijo que iba a hacer... Que bueno, que esto es que le pasa siempre a Tarantino, que dice una cosa y luego pasa toda la contraria. Pero en este caso dijo que quería centrarse en contar historias sobre el cine. Y desde Malditos Bastardos, aunque sea una historia de la Segunda Guerra Mundial, realmente lo que está contando es la historia del cine, desde el principio de la película. Hay un cortometraje, que es la primera escena, que para mí es la mejor escena de presentación de un personaje de la historia, que es la historia de el coronel Landa, cuando se presenta en una cabaña con un francés, no recuerdo su nombre. Sí, están escondidos debajo. Están escondidos debajo del suelo, de las maderas, disparan al suelo, etcétera, etcétera. Eso es, esa presentación. Esa película es espectacular. Nah, es que ahí te presentan el psicópata nazi perfecto, además. Totalmente. Es una locura, es una locura. Son 12 minutos de escena, que puede ser perfectamente un cortometraje, aislado completamente de la película, y ahí coge todo el potencial que tiene el personaje a lo largo de la película y que luego va perdiendo mucho fuelle, el personaje del coronel Landa, porque se presenta a otros personajes más o menos de la misma forma, como por ejemplo la presentación en el bar. No sé si os acordáis. Sí, en la cantina esta, sí. Están jugando un juego de... Que se pone la carta aquí. La carta en la cabeza, eso es. Y se presenta a otro de los coroneles. Y más o menos la presentación es igual porque genera un divertimento, que es un juego entre varias personas, entre, pues eso, gente que está tomando alcohol en un bar, y cuando se presenta este personaje toda la tensión se planta delante del espectador y se lían a tiros y, o sea, más o menos va por ahí. Y luego digo lo del cine porque básicamente toda esa película se basa, o sea, el argumento principal se contextualiza con un cine que lleva una francesa, que es la niña que escapa de la casa en la primera escena y que tiene un cine en Francia, y cuando llega el coronel Landa con Hitler,
dice que quiere hacer el estreno de una de las películas famosas dentro de el argumentario publicitario de Goebbels en ese momento. Y ahí es donde cuenta la mentira más gorda de la historia, que mucha gente que no sabía de historia, o la gente nueva que entra en el cine, cree que esa es la muerte de Hitler, por ejemplo. A mí me pareció genial. ¿Sabes? Que Hitler murió en un cine. En un cine francés. en París y porque le quemaron. Sí. Hombre, yo, evidentemente, yo sé perfectamente que Hitler no murió así. Y cuando vi la película por primera vez también lo sabía. Pero es bonito pensar que eso ocurrió. Es bonito pensar que eso ocurrió. Aunque y es sea bonito- durante 10 minutos. Luego me refiero, luego vas a la vida real y dices, es verdad que esto evidentemente no pasó así. Y coño, es La bonito Segunda pensar Guerra que hay Mundial gente no que se se lo acabó cree. ahí. ¿Sabes? Bueno, ya. No, sí, claro. Sí. Que seguramente sí, porque, a ver, lo normal es que se enseñe la historia de la Segunda Guerra Mundial y la historia de Hitler, ¿no? Y su muerte también. Además te lo presentan como esto es una posible historia que podía haber pasado durante la Segunda Guerra Mundial. Hasta el final, claro. Exactamente. Y luego, bueno, todas sus películas, Django, Érase una vez en Hollywood, se basan mucho en el cine. Siempre hay mucho western dentro del cine de Tarantino. Y el otro día empezamos comentando la primera de sus películas, que es Reservoir Dogs, que se hizo... bueno, hay también bastantes temas que seguramente te gusten o comentarías tú en alguna de tus secciones, señor X, sobre Tarantino y sobre un montón de mierda o conspiraciones que ha salido alrededor suyo. Sí, además para mí está a la altura de Kubrick, es decir, con unos años de diferencia, pero es genialidad porque eso, te muestra una película, por ejemplo, Érase una vez en Hollywood, vale que la trama está porque sus vecinos, tal, pero lo que dices tú, me apetece hacer una escena de western que podría ser perfectamente un corto y me gusta cómo explota a los actores. O sea, Leonardo DiCaprio, digamos, las capacidades que puede hacer ahí de sobreactuar o de cuando hace con la niña la escena del western, me parece que para un actor trabajar con Tarantino es genial, porque explotas tus cualidades al máximo. O sea, una sobreactuación, pero que queda bien porque va en el guión de la película. Me parece brillante. Como actor, trabajar con Tarantino debe ser lo mejor. Bueno, a la muestra está quien trabaja con Tarantino. Y siempre. A la muestra está y siempre salen los mejores con Tarantino. En las dos películas de Kill Bill, por ejemplo, hay una historia en la que Uma Thurman, cuando está conduciendo el coche, creo que es al final de la película, en los créditos, que se ve que está conduciendo un coche, se estrella contra un árbol, que no sé si conoces más o menos esta historia, y por lo visto Tarantino le dijo que en ese momento, o sea, tenía que estrellarse contra el árbol y tenía que hacerlo de verdad. Esto es otra mentira, ¿sabes? Pero para generar bombo alrededor de la película de Kill Bill. Se lo inventaba él propiamente para que la gente hablase de lo y sinvergüenza además, que es. Uma Thurman salió diciendo que le estaba obligando a estrellarse contra Vamos, un que árbol. este fulano es un pedazo de psicópata o de sociópata o yo que sé de qué, ¿no? O sea, en plan... Convence a sus actores de que o a sus mientan actrices acerca de él para quedar mal, para que hablen de él. Eso es. Madre mía, o sea que es enrevesado como el solo, ¿no? Y Uma Thurman también, porque escribió Hostias. la primera parte de Kill Bill junto a él y la segunda parte fue también idea de Uma Thurman y la escribió junto a él y generaron esa publicidad alrededor de toda la película. Y luego el caso, por ejemplo, de Miramax, que no sé si lo conoces, con productor de cine gordo que no sé cómo se llama. Pero el del caso este. Sí, ¿cómo se llama? El Harvey. ¿Cómo era? Weinstein. El Weinstein. Sí. La productora de Miramax salió a base de Quentin Tarantino y Harvey Weinstein por una unión entre ellos, las películas que producía Weinstein con las películas que dirigía Tarantino. Y también se generó alrededor de Tarantino una aura de acoso sexual, de casos de actrices que salían, que luego por lo visto se descubrió que era mentira y que Tarantino de nuevo decía que no obligaba, pero sí incitaba a las actrices a que hablasen de esos, o sea, que hiciesen esos comentarios para que estuviese en boca de la gente. Es de ser un poco psicópata, la Es verdad, un poco lo que ocurre con los autores de la figura de autor, ¿no? O sea, al final, para conseguir vender más la historia, ¿no? La novela, la película en este caso, yo monto un personaje en torno a mí también. Esto es interesante. O sea, no solo crea en la ficción, sino que crea también en su propia vida. Se ha construido Tarantino una historia alrededor y por eso también quería el otro día desarrollar un poquito más el tema, porque
me parece una de las figuras más relevantes de la industria del cine en la actualidad y es uno de los nombres que verdaderamente se conocen, aunque no te guste el cine. Eso es lo que defendía el otro día. Sí. Y que ya no solo es por el nombre de Quentin Tarantino, que suena bien, también es por la figura que se ha creado alrededor. Sí, porque suyo. lo ha hecho sonar, efectivamente. Lo ha hecho sonar continuamente. Oye, ¿y qué opinas de esto de la vida programada? Porque me da un poco de sensación de, vale, yo voy a hacer solo 10 películas y ya programo como cuál va a ser mi carrera como director. Y luego después voy a ponerme a escribir novelas. O sea, eso es como un poco vida programada, ¿no? Yo creo que es un plan, ¿no? O sea, todo el mundo... Tú nunca te has construido un plan. Sí, pero me o parece... no conoces a gente que... Sí, pero no sé, me parece que como en una carrera artística tener esto tan claro es... No sé, pero es como si un cantante dice, voy a grabar 5 discos. Me parece raro. Y voy a hacer 2 colaboraciones internacionales y no sé qué. A mí me parece raro. No lo entiendo muy bien. Yo no lo conocía y me suena, según lo que has estado contado, a que es mentira también. Me refiero, que sigue retroalimentando esa figura del personaje. Es lo típico de última gira de este grupo. Eso me ha recordado pasa mucho. Eso es verdad que sí. Y luego se vuelven a juntar. Yo desde que soy pequeño llevo escuchando última gira de Rafael. Desde que soy pequeño. Y ahí sigue Rafael y yo creo que tendrá 156 años y seguirá haciendo giras. También puede ser. Que igual hace 10 películas, igual hace 9 o igual hace 12. O 13. Es que. O 13. Ya verás, o 13. Que les gusta mucho jugar con los números. El número 13. Yo creo que sí. No o sea, sé, aparte no sé. de llevar una vida extremadamente programada. A ver, Tarantino en sus inicios, si tú ves el. Bueno, fue un fracaso, ¿vale? La historia que todo el mundo conoce, y estoy seguro de que alguno de aquí, si os pregunto, si os digo, ¿qué es lo que hacía Tarantino antes del cine? Yo, de hecho, no recuerdo. A mí me su suena primera- porque. Yo lo he escuchado, pero no me acuerdo. O sea, lo he escuchado porque es un tema recurrente que se ha hablado. Es la típica historia que se cuenta, que es que trabajaba Totalmente. en un videoclub. Vale. En, Sí. en Estados Unidos dejó el instituto a los 16 años. Cuando pudo sacarse el carnet de coche, me parece que son a los 16 Sí. cuando te lo puedes sacar. Sí. Y le dijo, claro, es que todo esto lo cuenta Tarantino, pero no sabe si es verdad. Le dijo a su madre, voy a dejar el colegio porque ya tengo el carnet de coche, entonces ya me puedo mover y buscar trabajo. Pero no sabe si es Pero verdad. claro, luego la realidad seguramente no sea esa. Es que Pero seguramente... que esto es un poco como lo de cuando te dice Jeff Bezos o Elon Musk, que empezaron en el garaje de su casa, Claro. sí, con 500.000 euros que le dio su padre. O sea, me refiero, tú te cuentas la película y te cuentas tu historieta para quedar bien, pero luego la realidad, pues la mayoría... que hay algún caso por ahí de gente que sí, que oye, que se lo ha currado y de repente y tal igual, pero la mayoría de las veces no es así. O sea, Elon Musk te dice que él se ha hecho rico porque es súper inteligente y porque tal y porque igual, y su padre tenía una mina de diamantes en Sudáfrica. Entonces, hombre, Sí, que lo que está claro serás es... inteligente, no te digo yo que no, pero Pero el igual dinero ayuda. que tu padre sea Hombre, un señor claro. de la esto guerra lo sudafricano, hablamos, lo hablamos influye. aquí siempre. El cine, o sea, el factor dinero en el cine es un No, factor pero no, imprescindible ya no me también. refiero, o sea, y sobre todo que como que mucha gente tiende a construirse una película alrededor de sí mismo, de una falsa humildad o un falso tal, como para que se valore más lo Sí, que han la, hecho. la típica historia de origen humilde, ¿no? Exactamente, la de crecí, A ver, tal, no sé qué. Muy de Tarantino- jugador de fútbol también, ¿no? Pero el fútbol, pues a veces pasa y a veces no, porque tampoco necesitas mucha cosa para llegar. Pero eso Tarantino pasa sí mucho. que tuvo un inicio humilde y bastante lleno de fracasos. Claro, pero yo, por ejemplo, Pero- humilde, considero a Stallone. Hostia, eso sí que es así, ¿no? O sea, esa película no es mentira. O al menos eso parece. O sea, Stallone, cuando rodó Rocky, vendió al perro que tenía. Y estaba contando su vida también. O sea, luego Sí, sí. tuvo que recomprar a su propio perro que había vendido, porque no le daba para comer, me refiero. Entonces, bueno, esa Y se historia, arruinó pues, con cuéntamela eso y, y- oye, y al final se arruina, porque al final el tío tampoco es que sea muy... O sea, en general todas las carreras, más o menos, actores, directores, empiezan más o menos en los fracasos. Trabajó durante varios años en un videoclub y ahí empezó a conocer bastantes contactos, a mamar mucho cine de serie B, mucho cine negro de los años 60, de Japonés, los años 70, seguro, mucho también. cine japonés. En el videoclub pues, al final llegaba Claro. todo y todo lo consumía. Tras eso, hizo un cortometraje, hizo una película, y esa película existe, o sea, hay archivos de la película. Lo que él cuenta es una de sus primeras mentiras, que es que cuando la estaba editando en el laboratorio, se quemó.
La realidad es que no. La realidad es que era tan mala esa película Que la quemó él. que directamente dejó de montarla. Montó los primeros 30 minutos que se pueden ver en YouTube y que es verdaderamente mala, pero es lo normal. O sea, lo que pasa que sí que tenía algo con los diálogos. La película, en temas de composición, de vídeo, de narrativa es muy mala. Lo que pasa que los diálogos tienen algo que capta la esencia que estamos viendo Sí, ahora. que apunta maneras, ¿no? Eso es, que sabía escribir conversaciones, que no tenía mucha vida social, pero sí tenía mucho mundo interior en el que generaba conversaciones consigo mismo y con los personajes que se creaba. Y a partir de ahí salió un pequeño cortometraje para uno de los festivales más importantes de Estados Unidos, que está hecho, no sé si es en Washington, bueno, no lo tengo muy claro, pero está hecho por Robert Redford, y ahí presentó un cortometraje que se llama Reservoir Dogs y cuenta otra de las mentiras de Tarantino, que es el nombre de Reservoir Dogs. Él dice varias versiones sobre el nombre. Una de ellas es que cuando fue a los estudios de Los Ángeles entró en una productora y vio una pila de guiones y arriba ponía Reservoir, o sea, como guiones de reserva, o Reservoir Dogs, se llamaban así, Reservoir Dogs, que era como los guiones que están ahí y no se pueden rodar y se van a quedar ahí porque nadie los va a leer. Y le hizo gracia ese nombre y lo apuntó ahí. Otra historia que cuenta Otra también, película. que la cuenta también él en entrevistas y en su autobiografía, es que estaba trabajando en el videoclub y llegó un tío que era francés y le dijo que quería la película de Ova de Reservoir o algo así, ¿sabes? No sabía pronunciarla y al final acabó diciendo Reservoir Dogs y la metió como nombre de cortometraje. Y luego después del cortometraje lo vieron gente bastante potente dentro del mundo del cine. Harvey Keitel, que es uno de los actores que aparecen dentro de la historia de Reservoir Dogs, decidió producirla, básicamente no cobrando, y sale como productor en la película y empezó a engañar a un montón de gente y lleva toda la vida engañando a la gente para que le produzca sus películas. Qué gran personaje Tarantino. Hasta el momento de hoy. Qué bueno, qué bueno. Me encanta que hablemos de Tarantino. O sea, que hemos dicho que My Dear Quentin se comparte. Se comparte, sí. Se puede contar muchas cosas de cada una de las películas de Tarantino. Bueno, muchas pues mentiras. podemos hacer la tercera parte y la cuarta y la quinta, tú lo que tú quieras de aquí, ¿vale? No, yo simplemente lo he traído porque salió la noticia esa. No quería hablar de Tarantino, pero salió la noticia y digo, ya que lo hemos invocado, vamos a contar. Vi el otro día una foto de Clint Eastwood. Es que tiene que salir Clint Eastwood Tiene que siempre. salir Clint Eastwood. ¿De qué? ¿Una foto de Clint Vi Eastwood? una foto de Clint Eastwood. En su ciudad natal, en un festival que apareció y Me dio un mal augurio. Por lo has visto muy mayor, ¿no? Sí, muy mayor, sí. Parece el señor Vance en este capítulo que va con túnica, con el pelo, con la sí. barba larga y con ¿Cómo las ves? uñas. Sí, sí. Era literalmente así. Me dio un Como augurio de los ojos metidos en las cuencas, pero mucho. de que se le está llegando la hora. Oye, pues No- me has dado el relevo perfecto porque El año que viene estrena película Clint Eastwood. Si Dios quiere. El año que viene, sí. Si Dios quiere. Que te decía que me has dado el relevo perfecto porque ya verás como hilo. Hablando del señor Vance, nos vamos a ir a la cara. A la cara os he traído una versión de un grupo que se llama Los Monos Voladores del señor Vance. Que me ha No me lo encantado. puedo creer. Que me ha encantado. Es un temón. Así que ahí os lo dejo, ¿vale? Vamos con la cara. Como hila, ¿eh? Qué manera de- Gran costurera. Síguenos en nuestras redes sociales. Somos @lacajarroja.fm. Hasta cuando. Bienvenidos de nuevo a La Caja Roja. Somos el programa de éxito de los domingos en Radio Asis. Así que si quieres escucharnos, vernos o lo que tú quieras, estamos en la 105.9 en la FM y también estamos en Twitch y en directo en Radio Asis en directo. Y ahora vamos a seguir con el transcurso de este programa, de este domingo de buena tarde de abril, para darle paso al señor X. Estoy claramente emocionada. Así que nada, bueno, le doy paso. Esto es la sección del señor X. La cara oculta con el señor X en la caja roja. Muy buenas tardes, señor X. Buenas tardes. Pensé que iba a sonar algo más. Yo también, la verdad, no sé por qué. Ah, está ahí bajito.
Así, estamos ambientados en La Cara Oculta. No sé muy bien de qué vamos a hablar hoy en La Cara Oculta, pero estábamos deseando meternos en esta Cara Oculta. Nada, yo te cedo la palabra. Poquito a poco os voy mostrando cuáles son mis pilares que han hecho que cambie mi mentalidad en estos 10 años más o menos de mi vida. Y hoy quería hablaros de dos personajes célebres, uno le conoceréis más que otro seguro, que cuando empecé a conocer más sobre ellos, sobre lo típico, no las biografías oficiales que se estudian en todos los colegios, pues me hizo pensar más todavía de que vivimos en un mundo manipulado y que muchas veces no dejan que la humanidad evolucione por sí misma. Entonces hoy me gustaría hablar de dos grandes inventores y personajes célebres como son Leonardo da Vinci y Nikola Tesla. Me imagino que el primero conoceréis más que el segundo. Entonces... Sí, conocemos bien. Sí que, por ejemplo, ¿Tesla le conocíais? Sí. Antes de que apareciera Elon Musk con su empresa. Personalmente le conocemos. Un poco difícil. Lo digo más que nada porque es un hombre bastante desconocido en la historia. Al final, el único valor histórico que le han dejado un poquillo, por decirlo así, es una unidad de medida. El flujo del campo magnético se mide en teslas, es una unidad de medida. Entonces, digamos que es un poco el reconocimiento mayoritario. Yo le conocí en bachillerato, es decir, cuando conocí Tesla me gustaba saber muchas veces cuando ponían el nombre a una unidad de medida de dónde venía y empecé a investigar sobre él y a conocer más sobre este personaje. Hombre, que no yo se creo estudia. Que aunque sea por lo menos en, no sé, como sonado en la cultura popular, ya sea en el cine o en cosas así. El truco final. Justamente. Por ejemplo, mi película aparece... favorita es un personaje primordial en la película, Nikola Tesla. Desconocía, sí, sin él no Su película favorita. ¿Cuántas veces yo la habrá creo visto? Que es por que Dios lo he bendito. conocido más por esa película que por la historia o la Hombre, ciencia. se habla de los Simpson en el Los Simpson capítulo aparece, de los sí. inventores, de quién le roba el invento a quién. Se habla de él. No, sí, Tesla, yo... Y yo ahora no se me ocurre, pero yo diría que en las películas, o sea, o en películas o series sí aparece Tesla, aunque sea como referente sin saber muy bien cuál es su historia o El no problema sé. es ese, que es un poco confusa la historia, es decir, no se deja claro, porque Leonardo da Vinci, a que tenéis claro, Sí. mucho más claro que, es decir, si tengo que deciros algún cuadro de Leonardo da Vinci, algún invento, os viene a la cabeza mucho más rápido que a lo mejor con Tesla. Entonces, si queréis empiezo, vamos a empezar cronológicamente, entonces me gustaría empezar con Leonardo da Vinci, porque aparte de lo célebre que fue, bueno, sabéis que fue pintor, arquitecto, escritor, filósofo, ingeniero, es decir, era... Un superhombre. Además le pilló en el auge del Renacimiento, que junto a Miguel Ángel lo llevaron al esplendor en el arte italiano, entonces es una época muy importante que eso se estudia, como el volver a esas formas clásicas de Grecia y de Roma, añorando esa vida de esos siglos anteriores. Entonces me gustaría preguntaros, por ejemplo, de Da Vinci, ¿qué cuadros famosos conocéis? ¿Alguno? Uy, os he pillado. A ver. Es que tengo que pensar, soy malísimo para estas cosas. Y he visto, porque yo he ido a... El nombre, fíjate que... Yo he ido a museos en Florencia y en los museos de Florencia Da Vinci es... general, en Italia Da Vinci es importante, pero... Si hablamos, por ejemplo, del Código Da Vinci, esa novela de Dan Brown, os vendrá la Gioconda lo primero. La Gioconda. La Gioconda. No la he visto. Más por las películas que por las decirte novelas. No, yo es no que la he esto visto. muchas veces las Sí, películas sí, sí. refuerzan nuestro conocimiento Sí, y hace sí, que sí. nos acercamos, lo habéis dicho con Tesla, que fíjate, pensaba que no conocíais la película o que a lo mejor la habíais visto y bueno, había pasado porque es moderna, es de la última década, si no me equivoco. Sí. Madre Entonces, mía, sí la conozco. Sí, ahora cuando hablemos de Tesla también vamos a hablar. Entonces, bueno, tenemos cuadros famosos como la Gioconda, la Última Cena, Sí, claro. donde está la Sí, controversia claro. famosa de si es María Magdalena o no la que está al lado de Jesús, que se confunde que si es otro apóstol, etcétera. El hombre de Vitruvio, también conoceréis. El hombre de Vitruvio, sí, sí. A ver, yo no debería decirlo porque voy a dar pistas sobre mi vida personal, pero bueno. Yo estudié en un colegio que se llamaba Leonardo da Vinci, entonces digamos que también esas imágenes, esa vida se nos inculcaba más que nada por eso, para darnos una formación por el sitio en el que estábamos. Se podría haber llamado, pasar a muchos colegios, a lo mejor aquí de Salamanca, que tienen nombres de autores, de poetas, y intentan los colegios reforzar la figura para que los alumnos conozcan más, ya que habéis estudiado en este colegio, más sobre la vida de este autor o de este, en este caso, pintor. Bueno, como os he dicho, también era inventor. Algunos inventos famosos son como el paracaídas, el helicóptero, bueno, el helicóptero rudimentario, no el que conocemos ahora hoy en día, pero está basado en lo mismo, en mover las aspas rápidamente y crear un flujo de aire. Es suyo. Sí. Ostras.
digamos, el prototipo de... Al final mezclaba conocimientos de física y era lo que hacía que llegara a estas conclusiones de con estos aparatos, y muchos habrá desconocidos, es decir, sí que hay cosas más rudimentarias o más conocidas, pero tiene que haber muchos inventos mucho más desconocidos. Hizo ya un vehículo blindado. O sea, que fijaos que en el siglo XVI, ya como sabía que el tema bélico era muy importante, además Italia en esa época estaba como las ciudades-estado, es decir, no es como Italia ahora todo unificado, eran ciudades, Florencia era un estado, Milán era otro, es decir, eran ciudades separadas políticamente también hablando. También, por ejemplo, ya empezó con temas de energía solar, es decir, cómo aprovechar la energía del sol para fines de calentar cosas, es decir, cómo podía aprovecharlo para utilizar esa energía. Una calculadora también muy rudimentaria. Como veis, estableció los pilares bases de conocimientos de posteriores. Mucha gente luego se ha fijado en él y ha desarrollado más, o sea, muchas de las cosas que tenemos hoy en día gracias a esa semilla que puso Leonardo da Vinci en su época. Aparte de todo esto, me gustaría hablar una historia así un poco concreta de Leonardo da Vinci, que además nos toca cerca porque acaba en España. Las biografías de Leonardo da Vinci muchas veces tienen duda. Lo conoceréis, por ejemplo, voy a salir un poco del tema, con Jesús. Jesús en la Biblia habla del nacimiento, pero luego hay un hueco de su época que no se sabe nada hasta que ya viene la época de la crucifixión. Entonces, como vemos, las biografías a veces tienen lagunas, exactamente, o vacíos que no sabemos. Entonces, en el caso de Leonardo da Vinci es el mismo. Y es entre 1481 y 1482. Hay una biografía que salió hace poco, El viaje secreto de Leonardo da Vinci, de José Luis Espejo, que habla de que Leonardo da Vinci vino a Cataluña. Tenía familia en Cataluña. Si veis el blasón de la familia de los da Vinci, conserva esas franjas amarillas y rojas que son iguales a la corona de Aragón y a la corona de Cataluña. Es decir, había relación. Tenía un familiar aquí en Cataluña, en Barcelona, que se llamaba Giovanni da Vinci, y eran un poco los encargados de recoger los tributos de la gente italiana que vivía en España para llevarlos a Italia. Es decir, eran un poco los recaudadores. ¿Qué pasaba? Que Da Vinci, como estaremos de acuerdo que estaba muy adelantado a su época, digamos que cuando se manifestaba en la sociedad le daba igual, es decir, era muy natural. No se cohibía ante un poco las represiones políticas o religiosas, en este caso de la Inquisición, que existían. Era gay, declarado, para que veáis que en esa época decir que eras judío o musulmán era un poco delicado, pues imaginaros que decir que era gay. No tenía ni idea de ese dato, ¿eh? Sí, de hecho, cuando vino a España, la Inquisición lo encarceló 2 meses. Primero, le metían temas sexuales, un poco de sodomía, se nota que le gustaba un poco el vicio, lo llevaba bastante al extremo. Los artistas, ¿cómo son? Y aparte le acusaban porque su cuadro de la adoración a los magos se muestra demasiado carácter sexual. Es un cuadro en el que llegan los Reyes Magos a ver a Jesús con los regalos y tal, pero claro, es un poco picantón, por decirlo así, el cuadro. Entonces la Inquisición le metió en la cárcel, aquí en España. Estuvo 2 meses, bueno, estuvo incluso 2 veces en la cárcel, una por esta del cuadro y otra por sus ambientes sexuales, que en esa época no estaban bien vistos. Entonces, cuando salió de la cárcel, digamos que no podía volver a Italia porque estaba un poco... A ver, salió de la cárcel, no es que se escapara, ¿vale? Pero digamos que fue un poco... Porque claro, si una persona que ha sido condenada por herejía y se enteran, encima de Leonardo da Vinci, no es cualquiera de la calle, se enteran de que está fuera, pues claro, la Inquisición, en este caso en España, que es cuando más está forjando su poder para los siglos posteriores, pues queda debilitada. Entonces queda la controversia de dónde estuvo en España. Claro, voy a hacer un saltito antes de contaros qué hizo en España. Cuando volvió a Italia, pintó un cuadro que se llama La Virgen de las Rocas, que es un cuadro en el que se ve una virgen con el niño, y eso no es lo que llama la atención. Lo que llama la atención es el paisaje que hay alrededor. Bueno, y te iba a decir la cara de la virgen, porque tiene una cara de muñeca, tiene unos ojos enormes esa virgen. A mí era lo que más me impresiona de ese cuadro, además de los tonos así como apagados, no sé cómo decirte, de película de terror un poco. Voy a hablar después de eso que estás hablando de la cara para relacionarlo. Vale. Ya verás por dónde viene lo de la cara, y lo vamos a relacionar también con la Gioconda, que sabéis que tiene también ese misterio de según cómo la mires desde el ángulo, parece que está sonriendo o enfadada o triste, que es la gracia de eso. En el cuadro de la Virgen de las Rocas, lo curioso es el fondo. En el fondo se ve un paisaje abrupto de montañoso.
Es conocido que a Leonardo da Vinci le gustaba mezclar paisajes. Por ejemplo, tiene otro cuadro de 1472, El paisaje de Arno, que es como un collage que mezcla diferentes paisajes de Italia, que son muy identificativos y la gente los reconoce, pero que están mezclados. ¿Cuál es un poco el paisaje al que se puede asimilar el fondo de la Virgen de las Rocas? La montaña de Montserrat. No sé si conocéis el santuario que hay en Barcelona. Además son 3 picos así, vamos a decirlo, en forma fálica, es decir, que además lo repite también en su cuadro de la Anunciación. Como vemos, hay una cierta relación entre ese paisaje, que luego es el símbolo, por ejemplo, el símbolo de la abadía de Montserrat, son esos 3 picos, es su emblema que llevan en el escudo. Entonces, hay sospechas de que Da Vinci estuvo en la abadía de Montserrat. Después se encontró un manuscrito del siglo XVIII donde se habla que el abad del santuario de Montserrat era italiano, luego fue el Papa Julio II, le encargó un cuadro. ¿Qué pasaba? La abadía de Montserrat pertenecía a la orden benedictina, pero querían cambiarla a la orden de los Jerónimos. Entonces le encargó un cuadro, San Jerónimo, que también está inacabado. Era un poco desastre Da Vinci. A veces le hacían encargos y, digamos, o no los acababa a tiempo. Porque, claro, yo comprendo que una persona que viaja mucho en esa época, que tiene la cabeza muy dispersa en multitud de disciplinas, pues a veces abarco mucho y no me centro en nada. Sí, los trabajos quedan a medias. ¿Cómo son los artistas, repito? Es un poco la maldición de los genios. Es decir, que al tener la cabeza que va tan rápido, no le estoy excusando, porque también, bueno, si te comprometes a un trabajo, por mucho que seas una persona muy avanzada mentalmente, tienes y sobre que todo en esa época que la mayoría de los encargos a los artistas venían por parte de reyes, por parte de la iglesia. Pues yo defiendo hoy que si Leonardo da Vinci es Leonardo da Vinci se le perdona. Si ya con lo que es, ¿sabes? Conociéndole, claro. Conociéndole como es. Luego, relaciones curiosas, por ejemplo, en el pico más alto de la montaña de Montserrat se llama San Jerónimo. Es decir, como vemos, hay una intención esta. Porque claro, esto no está documentado oficialmente, son pequeñas cartas o testimonios que van apareciendo y que, bueno, que se deja un poco la credibilidad en duda. Montserrat es un sitio muy curioso porque además es misterioso, aparentemente parece un convento que hay allí en la montaña, separado un poco de la ciudad de Barcelona, pero claro, ha habido muchos, por ejemplo, avistamientos ovnis. Se dice que la montaña de Montserrat está hueca por dentro y que existen multitud de túneles ocultos, manantiales y cascadas, que existe mucha agua. Y conozco gente que ha paseado por la sierra de Montserrat y no puedes pasear tan libremente como en otros sitios. Está vigilada. Es como el Área 51. Un poco. Es decir, hay un cierto hermetismo, no es simplemente un monasterio, como puedes decir, yo qué sé, monasterio de piedra, por ejemplo, que es un sitio muy bonito, natural, también así un poco abandonado, pero no hay ese hermetismo o esa vigilancia como hay en Montserrat. Entonces es un sitio, tú no puedes ir donde quieras, es decir, hay gente que escala, pero las zonas de escalada, por ejemplo, de Montserrat están muy bien definidas. Digamos que no puedes caminar libremente por ese sitio. José Luis Espejo, en su biografía, también afirma que un poco la sonrisa de la Gioconda se asemeja a la Murineta. La Murineta, como sabréis, es esa Virgen negra, que es la que está en Montserrat, que también es lo que hace un poco diferente a Montserrat, la única Virgen negra, que hace que los catalanes tengan una señal de identidad más de lo que hablabais antes. Como veis, al final son cosas se apropian históricas. Hasta de los negros, se apropian los catalanes. Pero sí, es una cosa que veis una Virgen negra y todo el mundo ya la asocia a Cataluña y a Montserrat. Es decir, son unos símbolos muy potentes. Y voy a qué se puede esconder en la abadía de Montserrat. En el siglo XVIII, Joan Boada encuentra un manuscrito de un presunto peregrino que en tiempos de este vicario que os digo que era de la abadía de Montserrat, que luego fue papa, habla sobre que hay escritos alquímicos escondidos en la biblioteca. Ojo, Claro, se queda en una cosa banal de decir, bueno, pues puede ser o no. Al final pasa un poco también como la Biblioteca del Vaticano, no tan estricto, pero es decir, no. Pero son escritos de alquimia de Da Vinci, ¿o no? No, claro, son escritos de alquimia en general. Es decir, no que los haya hecho Da Vinci. Vale. Ahora viene la cuestión, claro. Da Vinci, cuando se enteraba de algo de este tipo, también aprovechaba para formarse. O sea, tened en cuenta que era una persona que quería consumir conocimiento en todas las áreas. No es en plan me especializo en matemáticas. No, en todas. Y esto, bueno, quedó así, sin más.
¿Qué pasa? Que en el año 1972, en el monasterio de Sant Cugat del Vallès, en Barcelona, se encuentra el melocotón alquímico. ¿Y qué es el melocotón alquímico? Pues es una piedra en forma de melocotón perfecta que estaba escondida entre los muros. Claro, esto llama mucho la atención, sobre todo por la perfección que tiene ese material. Entonces se empieza a analizar, en plan decir, a ver esto de dónde viene. O ¿Pero contiene oro o no tiene? ¿Sí? Claro, ahí voy a explicar un poquito. Las medidas son idénticas a un melocotón convencional, morfológicas, pero ¿qué pasa? Que cuando se ha analizado con rayos X se ha visto que en el interior hay un fruto y que, digamos que la o sea, que como que tiene diferentes densidades. No cojo una piedra y la pulo o la doy forma de melocotón. No, que dentro del melocotón hay diferentes capas y diferentes materiales, como que no quiero aventurarme, pero como si hubiéramos transformado un melocotón real en piedra. No quiero aventurarme porque luego vamos a ver los análisis que se han hecho un poquito. Luego también es curioso, yo no lo he visto en persona, lo he visto en fotos y vídeos porque cuando se descubrió en el 72, digamos que fue un descubrimiento de la leche y lo utilizaron para mostrarlo en un museo, pero ahora ya no se puede ver. Ahora está oculto en el Museo de Barcelona, está guardado. Y era curioso la textura de fuera, los melocotones, como sabéis, tienen ese pelito y tal, pues este también lo tiene. Como un terciopelo. Como ese terciopelo, pero claro. De piedra. Exactamente, todo en base de piedra. El color es así un poquito mate. Dorado. Sí. O sea, es lo que le sorprende a la gente cuando han analizado de decir, jolines, si es que parece un melocotón real que se ha petrificado, igual que el rey Midas era el que transformaba en oro. Pues un poco eso, pero con la piedra. Perdón por interrumpir este discurso, pero haciendo paréntesis, nos da como la sensación de que en el discurso del señor X todo el rato te está generando preguntas en plan, ahora está diciendo que ha habido brujería en algún momento, o está diciendo que Da Vinci... De la brujería no ha hablado. No ha hablado de brujería, no, pero está insinuando cosas, ¿no? ¿O soy yo la única loca que se le está sucediendo esto? Porque yo a creo lo mejor... que sí, ¿no? ¿Sí? No, hombre, no, que sí. ¿Está sugiriendo que Da Vinci estuvo en España y que de lo que vio en España luego ha hecho cosas a través de eso? ¿O qué está sugiriendo? No sé. A lo mejor se lo comunicó su primo, ¿no? Giovanni. Eso era el enlace. ¿A dónde nos va a llevar el señor X? No lo sé. Yo hago ahí el paréntesis porque a mí esto me pone un poco tensa. Sí, o sea, yo no sé por qué hemos empezado hablando de Da Vinci y ahora hemos acabado hablando de un melocotón de piedra. ¿A algún sitio nos tendrá que llevar todo esto? Simplemente, ¿lo del melocotón lo conocíais? No tengo ni idea. Pues para que veáis que es un descubrimiento español, de momento, porque Cataluña sigue en España. Entonces, para que veáis que es un descubrimiento bastante curioso. Sí, que está ahí de tapadillo. Y es desconocido. También es eso, 1972, final del franquismo, hay más hermetismo. Por ejemplo, también a lo mejor os suena que Hitler estuvo en Montserrat cuando vino a negociar con Franco la entrada en la Segunda Guerra Mundial, que luego Franco dijo que no, que España estaba en la mierda y que no podía entrar en ningún sitio. Se dice que venía a España, porque luego ahí hay un poco de desinformación con el Santo Grial, que estaba escondido, también se ha hablado alguna vez en Montserrat. Yo, si esto de la alquimia es cierto y en Montserrat existen documentos que, pues eso, un poco enseñan cómo funciona esa alquimia, Hitler en los temas ocultistas estaba muy interesado porque todas las armas que tuviera para dominar el mundo o ganar la guerra le interesaban. Entonces, pero, señor X, ¿tú crees en la alquimia? Sí. Totalmente. O sea, al final no deja de ser, la alquimia es química, pero de una manera, de unos procesos que no conocemos oficialmente. Es decir, no deja de ser una rama de la química. ¿Que ha quedado más desaparecida, más olvidada porque no interesa? Hombre, yo entiendo que si el oro es el metal más preciado del mundo y hay un método alquímico en transformar las cosas en oro, pues no interesa que eso se sepa a la opinión pública, porque el oro valdría nada. Entonces, interesa a veces ocultar. Os lo he llevado a Pero otro en el tema. universo puede haber materiales más valiosos que el oro y que no conocemos. Por supuesto, También. claro. Al final, lo de si es valioso o no es un poco oferta o demanda. Exactamente. Es decir, se basa en el sistema capitalista, es un poco ficticio. Y sobre todo la alquimia, en sus orígenes, se basaba en el oro, pero porque principalmente era el único material, el material más caro en ese momento. Y además creaba esa ambición de cómo conseguir ese material de forma barata o gratis. Tened en cuenta que esto no puede salir a la luz. Es decir, si de verdad, ya nos hablo del melocotón, si hay una forma de transformar cosas en oro, es que eso acaba con el sistema que tenemos, porque es la base de toda la economía que tenemos. Lo tenemos que ocultar, sí o sí. Os hablé alguna vez de la quema de la biblioteca de Alejandría, en Egipto.
que pienso que había muchas cosas que ocultar. Y que todo esto a lo mejor no viene de Egipto y tal, a lo mejor viene de más anterior, viene de civilizaciones como la Atlántida, que os comenté. Es decir, me estoy aventurando, es decir, son hipótesis al que estoy tirando. Te aventuras todos los días. Todos los días. Es que si no, ¿Cómo dispara por todos los lados? Si no vengo a esto, no vendría para nada. Yo me voy revolucionada de esta sección. A ver, para contaros lo que tenéis en la Wikipedia o en Google, para eso lo hacéis vosotros. Eso es. Yo vengo a contaros cosas curiosas. Por acabar con el melocotón, una cosa que me he olvidado, es curioso que también en su interior, digamos que había vitaminas y minerales propios del melocotón también. Es decir, cuando se ha analizado y cuando han hecho también la visión de rayos X, han visto como si hubiera habido unas incisiones de alguna aguja en ese melocotón, como si hubieran inyectado algo, ya sea para crearlo, es decir, como que ha habido una modificación, que no es para descartar el tema natural. También se dijo que si era de mármol de Carrara, también era otra hipótesis sobre ese melocotón. Lo que pasa que luego en las tomografías, el mármol de Carrara, si no recuerdo mal, sale de color negro y este objeto salía de color verde. Entonces, de esta manera, descartaron un poco esta teoría. ¿Qué pasa? Que volviendo a Leonardo da Vinci también habla de la piedra artificial. ¿Qué es la piedra artificial? Pues digamos, crear estructuras sólidas de piedra, pero a partir de una piedra líquida. Es decir, hablaríamos de métodos alquímicos de transformar, por ejemplo, un bloque de granito en forma líquida para darle esa forma que queramos. ¿Qué pasa? Que esto no solo habla Leonardo da Vinci. Hay una orden ocultista, no recuerdo el nombre ahora. Esto los volcanes también lo hacen, ¿no? Sí, es un poco ese proceso. Tened en cuenta que la alquimia es a veces forzar esos procesos naturales de manera que los queramos acelerar, que es lo que hace la química en realidad. Es decir, muchas cosas de química se han descubierto por casualidad, porque se ha observado, y al observar eso vamos a forzar, mezclo estos materiales, me salen este compuesto, estos residuos, etcétera. Es decir, la alquimia y la química yo lo considero igual. La alquimia, digamos, que son la parte de la química que no se quiere que se conozca. Pues la parte mágica de la química. Llamémosla así un poco. Porque, por ejemplo, el magnetismo a lo mejor hace 500 años parecería magia. Parecería magia, sí. Total, es decir, una piedra entre otras que se separan y que es magia. Pero luego, como veis, el conocimiento científico hace que busquemos explicaciones a esos. Y los egipcios también hablaban de la piedra líquida, que esa es mi teoría de cómo se construyeron las pirámides. Es decir, no es que tallaran los bloques, los trajeran en barco, hicieran rampas gigantes, no. Traían la piedra líquida y en unos moldes de madera la echaban hasta que se solidificaba. Y por eso esa perfección. Luego, cuando se ha analizado y siempre os hablo de las pirámides de las de Giza, es decir, de Madre mía, qué bomba nos acaba de soltar. Es que lo de las pirámides ves multitud de versiones, de teorías, y digamos que es la que más me acerca, de que si estos métodos alquímicos existen y hay una forma de transformar en líquido la piedra, pues hombre, es mucho más canalizar esa agua, esa piedra líquida, subirla a la pirámide, y en un bloque de madera la echo, y cuando se solidifica, además el bloque es perfecto, como yo quiero, y no tengo que cargar esas toneladas. Me parece la explicación más razonable, claro, si esto de la piedra líquida o de la piedra artificial se corrobora. Entonces, un poco os quería comentar esta historia, porque es así un poco la más curiosa de Leonardo da Vinci, que no sé si conoce, y sobre todo me gustaba porque tiene relación con España. Con un poco, ya os comentaré alguna cosilla en algún programa más adelante de cosas de Montserrat. Montserrat, yo cuando la he visto, no he ido al monasterio, la he visto desde lejos, por decirlo así, he pasado de lejos. Sí me parece un lugar curioso. Sí lo es, ¿eh? Hay lugares que, digamos, los llamamos mágicos o telúricos, es decir, por dónde están. Claro, nos podemos aventurar en miles de teorías, porque igual cuando dicen de avistamientos ovnis, pues hombre, si está hueco y... Yo soy de los que opina que, claro, cuando se quiere ocultar algo se mete debajo de tierra. Es decir, si en Gibraltar yo también pienso que está agujereado y allí los ingleses tienen lo que no está escrito debajo de tierra, porque es un punto, más que nada porque es un punto estratégico militar y de posesión. Entonces lo considero igual que Montserrat. Nosotros vemos la abadía, además ponemos un lugar sagrado que nunca se va a violar o a destruir. Sí, es una manera de proteger. Exactamente, entonces es una forma de proteger ese lugar. Entonces, bueno, quería comentaros esto brevemente de Leonardo da Vinci porque me imaginaba que no lo conocíais y además es curioso cuando se estudian estas cosas y, jolines, si los estudiantes españoles conocieran estas cosas
No como afirmaciones, porque muchas veces una biografía de un personaje, con Quentin Tarantino, son mentiras. Se está creando su biografía, por ejemplo, para que dentro de 50 años o cuando muera, todas estas cosas que nos has comentado antes queden plasmadas en los libros. Y nosotros ahora podemos ser un poco más, tener un juicio más verdadero, porque él es contemporáneo a nosotros, pero cuando pasen 100 años, la gente solo va a saber, o 200, 300, lo que lee en los libros. Entonces, para que veáis también la dilatación del tiempo, cómo afecta a este tipo de cosas. Me ha venido muy bien lo de Tarantino, además, también para usarlo de símil a cómo crean ese personaje. Y luego quería hablar de Nikola Tesla. Sí que de Tesla quería extenderme un poco más, sobre todo en su biografía, para que conocierais un poco cómo vivió, qué tipo de persona fue y, lo más importante, lo que hizo. Porque si os pregunto el invento mayor de Tesla, ¿lo sabríais? ¿La corriente alterna? Efectivamente. La corriente que conocemos hoy en día, que usamos hoy en día, es la corriente alterna. Sabéis que hay dos tipos de corriente, la continua, que hoy en día, bueno, el abanderado de la corriente continua era Edison, ahora hablaremos poco en su biografía, y era el que defendía porque era su invento. Y se pegaron mucho también en la historia, ¿no? Sí, ahora vamos a ver cómo las pullas que se tiraban y los intereses que había. Y digamos que ahora la corriente continua ha quedado relegada, pues eso, a la electrónica. ¿Cuál es el problema que tiene la corriente continua? Que cuando queremos líneas de tensión para consumir en casa o fábricas y tal, se calienta mucho. La misma palabra lo dice, continua, es decir, los electrones circulan todo el rato a la misma densidad, por decirlo así, en el cable. La alterna no. Nosotros aquí tenemos unas luces y aunque no lo veamos, están parpadeando continuamente, porque es corriente alterna. Se enciende, se apaga, se enciende, se apaga. Lo que pasa que son, en este caso en España, no recuerdo mal, 60 ciclos por segundo, es tan rápido que no lo notamos. Que alguna vez habréis hecho la prueba de que hacéis un vídeo... Sí, y se ve como la luz o la tele... Que es por los frames a lo que está grabado el vídeo. Por los hercios. En los hercios, exactamente, que es lo que hace que la corriente en vez de continua sea alterna. En la película El truco final se ve muy bien esto, que es cuando él muestra al mundo la corriente continua en ese teatro. La gente huye del teatro porque el parpadear, por así decirlo, de la electricidad les asusta completamente. Que luego al final es verdad que al final eso es la vida de hoy en día. O sea, sin él no... O sea, para que veáis, toda la electricidad que usamos hoy en día es gracias a Tesla. Y no tiene el reconocimiento, en mi opinión, que merece. O sea, sé que la gente conoce más a Edison que a Tesla. Sí, yo creo que Edison es más conocido que Tesla. Yo cuando en el capítulo de Los Simpsons de Edison... Si preguntas porque más, Edison es como el inventor de la electricidad. Claro, dentro de que evidentemente la electricidad no la inventó Edison ni la inventó nadie. Que de hecho Franklin, por ejemplo, con la cometa, el famoso rayo, digamos que descubrió antes la electricidad. Edison fue un poco la forma de crearla y canalizarla. Pero me fastidia eso, y en el capítulo de Los Simpsons de Edison, que se hace... Porque a Tesla no se le menta en ese capítulo, se le menta a Da Vinci. A Da Vinci sí. Claro, en plan de que Homer tiene el referente de Edison y Edison tenía el referente de Da Vinci. Sí. Él, como un genio, tiene un referente de otro, pero a Tesla no se le nombra nada, absolutamente. Que podían haber hecho algún chascarrillo tal. Como veis, ahí está la intención de ocultarle. Porque le podían haber ridiculizado y yo me lo esperaba, la verdad. Cuando luego he visto el capítulo después de conocer a Tesla y decir, jolines, y aquí no se le menta, no se le dice nada. Y es curioso porque ya os digo que es el mayor inventor de electricidad, de todo lo que usamos hoy en día es gracias a él. Entonces, bueno, os voy a hacer una breve introducción de su vida. Nació en Croacia en 1856, estamos en mitad del siglo XIX. Era un genio, ya desde pequeño se le diagnosticó esa brillantez, que no, como veis, como Leonardo, que era adelantado a su época. Y tenía esos rasgos TOC, muy típicos de los genios también, a veces ese trastorno obsesivo-compulsivo. Cosas curiosas, cuando comía le gustaba medir los centímetros cúbicos de lo que ingería. Por ejemplo, la sopa. Sí, para que veáis hasta qué punto llegaba esa obsesión. Unos mide las calorías y otros los centímetros cúbicos. Sí, tomaba una sopa y necesitaba saber si la ingesta era suficiente o no. Todo tenía una explicación muchas veces. Lo que pasa que una explicación es un mundo interior que a lo mejor para nosotros es más ridícula o más banal o más insignificante. Tenía obsesión con el número 3, 6 y 9, sobre todo con el 3, los múltiplos de 3, porque decía que si todos comprendiéramos bien, os he hablado alguna vez de la Trinidad, si os acordáis, si comprendiéramos bien el funcionamiento de estos tres números, comprenderíamos el funcionamiento del universo. Digamos que lo deja ahí en un punto un poco abierto, es decir, ahí tenía también sus manías. A lo mejor entraba en un edificio y antes de entrar en el edificio daba 3 vueltas al edificio. Pero porque creía que eso influenciaba luego a lo que iba a hacer dentro, por ejemplo. O sea, sabía que todo tenía causa-efecto y lo hacía por algo.
Se cuenta también que, por ejemplo, para dormir, dormía muy poco. Decía que él con 30 minutos más o menos al día de sentarse, reposar y no dormir, una mezcla entre ese duerme vela y esa maduración de las ideas que tenía en la cabeza, que era suficiente. Y era una cosa curiosa que se contaba de que no dormía. Claro, pero eso es imposible, ¿no? Que puede no ser mentira también. O sea, volvemos a los mitos también de puede los ser genios. un poco lo que se ha construido a su alrededor. Eso es. Hombre, sí que hay gente que es verdad que funciona muy poca, ¿eh? O sea, igual un porcentaje ridículo. Pero sí es verdad que hay gente que funciona con muy poco descanso. No te digo sin dormir, porque creo que eso Pero es durmiendo imposible. media hora al día es una barbaridad, ¿no? Yo la explicación que le puedo dar a eso es que lo llevara al rollo de la meditación. Se cuentan mucha gente aislados en templos budistas que no comen, no beben. Es que eso, y viven. eso se alimentan en teoría del prana, es decir, la energía que nos rodea. Intento relacionarlo con eso, por decirlo de alguna forma, porque sí, a priori pienso como por tú, buscar Julia. una explicación. Claro, Sí. claro, es decir, Sí. hostia, el cuerpo necesita descansar, pero... Sí, hay una serie de necesidades fisiológicas que básicamente son comer, beber, dormir y echar, que son... Sí, el Padre Nuestro de que son ser el humano. Padre Otra Nuestro manera de la de vida, producir que no energía y hay... quemarla, claro. Entonces es con la forma que lo puedo relacionar. Sí que cuando se habla de estas cosas, sobre todo me llama la atención que intentan ridiculizar. Ridiculizar de, bueno, como estaba loco, estaba todo el día pensando en sus cosas, pues ni descansaba. ¿Y si fuera lo otro? Porque lo que tú dices, sí, por muy eso, como no descanse yo más de... Sí, y si la concentración fuera tanta que fuera capaz de concentrar su energía o ir dosificando su energía, por ejemplo, algo así. Claro. Entonces os comento curiosas para que sobre todo creáis un poco la personalidad de esta persona. Cuando era pequeño contrajo el cólera y estuvo a punto de morir. Su padre era reverendo y quería que su hijo también siguiera los caminos de la religión y que fuera un poco también como él. Pero ¿qué pasa? Que cuando estaba al borde de la muerte, se cuenta, esto es más a rollo anecdótico, que si su padre le permitía ser ingeniero, él intentaría poner todo de su parte para salvarse. Y efectivamente, fuera por eso o no, el padre aceptó y se salvó de la enfermedad del cólera, que en esa época era muy jodida. Entonces comenzó a estudiar en la universidad, estudió ingeniería eléctrica. ¿Y qué pasó? Que normalmente, pues ya sabéis que las ingenierías, ahora menos, pero antes más, pues si te ponían 9 asignaturas en un curso, pues no podías con todas, porque dedicaban mucho tiempo, mucho esfuerzo, entonces la gente se lo iba sacando poco a poco. Entonces llamaba la atención que Tesla sacaba todas a la primera. Y no solo las sacaba aprobadas, las sacaba con matrícula de honor. De hecho, se comenta que tuvieron que sacar una calificación mayor a la matrícula de honor porque habían asignaturas que digamos que hacía postulaciones y avances, o sea, le daban el conocimiento y él, cuando entregaba sus trabajos y tal, hacía avances. Mayores que el que se le proponía hacer. Exactamente, ridiculizaba un poco a sus profes. Pero bueno, es lo que tiene ser genio y más en ingeniería eléctrica que la ha pillado en el auge. Es decir, estaba empezando, esa carrera estaba en pañales porque se estaba desarrollando, se estaba inventando. Claro, luego sacaba buenas notas y en su casa, pues bueno, digamos que no tenía el reconocimiento. Muchos niños les pasa que sacan muy buenas notas y llegan sus padres y les dicen, pues bueno, vale, bien, perfecto. Pues podrías un poquito más, ¿no? Claro, en el caso de Tesla no podía más. No podía más. Claro, entonces digamos que eso un poco le minó la moral. Entonces se echó un pelín a perder en la carrera y empezó a dedicarse a jugar al póker. Claro, era muy bueno, porque utilizaba sus conocimientos de matemática y estadística para ello. Los profesores les fastidiaba de decir, jolines, tenemos un genio brillante en la carrera y por esto, por H o por B, se está echando a perder. Entonces digamos que le persuadieron un poco para que acabara. Y sí, acabó la carrera, ahorró un poco de dinero y marchó a Nueva York. En Nueva York, claro, tenía a Edison empezaba a hacerse famoso en el mundo, como que estaba empezando a implantar redes de una cosa rara, que no hacía falta poner candiles en casa, ya con una especie de redón, la bombilla, podían iluminar, o sea, era muy novedoso para la época. Entonces, claro, le tenía como un referente. Empezó a trabajar en su empresa y digamos que, bueno, al principio por lo típico, no conoces a tu jefe porque es una empresa muy grande, pero claro, cuando le conoció en persona, le decepcionó mucho, porque vio que era muy prepotente. Se cuenta otra anécdota curiosa que le dijo, Tesla, por favor, repárame estos, me parece que eran electroimanes, y si me los reparas te doy $50.000. Coño, dijo Tesla, vamos, del tirón.
lo hizo y cuando se los entregó y tal, dice, no, pero los $50.000 era broma. ¿Qué pasa? Me tienes que ir conociendo, que yo soy muy guasón y tal. Entonces, claro, Tesla, que es una persona muy TOC, en el sentido que se toma la ironía, ya sabéis que en estas personas cuesta identificarla, y más si Edison también era un poco mamoncete y se aprovechaba de estos talentos que venían hacia él, pues digamos que le decepcionó mucho. Entonces, la ironía, mentir en la cara, o sea, básicamente. Sí, pago pero 50.000 pavos. Pasa con muchas personas, cuando no las conoces, hasta que no las vas midiendo, pues no sabes si te lo están diciendo de verdad o te están troleando, que aquí fue un troleo en todas las reglas que se le hizo. ¿Qué pasa? Que Tesla empezó a desarrollar su mayor invento, que como hemos dicho, era la corriente alterna y en este caso el alternador, es decir, cómo producir esa corriente. Cuando le mostró el invento, no el invento físico, es decir, la idea, la postulación de cómo podía hacer a Edison, claro, Edison dijo, esto es una tontería, porque pensaría, primero, por ego, ¿qué vas a venir tú ahora a decirme a mí? Y segundo, por miedo. Ostras, a lo mejor es un método alternativo eléctrico que me quita mi monopolio. Porque ya en la cabeza tenemos que tener Edison corriente continua, Tesla alterna. Y hoy en día, aunque utilizamos las dos, la que más fomentada y para transmitir en todo el mundo es la alterna. Entonces, al final, el éxito es el de esa. Entonces, claro, tenía el problema, como os he dicho, la corriente continua, de que se calentaba mucho. Los alternadores de corriente continua llegaban a unas temperaturas brutales, lo veréis en los ordenadores. Los ordenadores, ¿cuál es el mayor problema que tienen, sobre todo los PCs gordos, gamer y tal? El calentamiento. Es el problema que tiene la corriente continua, que al estar todo el rato ese flujo de electrones se produce eso. Claro, hay pérdidas de calor, cuando se transmite por cable pues se pierde mucha energía y no se podía llegar tan lejos. No os penséis que Estados Unidos estaba conectada desde el primer día o desde los primeros años y décadas, toda. No, empezaron por ciudades como Nueva York y Chicago y claro, tenían esa dificultad. ¿Qué pasaba? Que los postulados que hacía Tesla sobre la corriente alterna evitaban todos estos problemas, sobre todo de mandar la electricidad mucho más lejos y sin tener esas pérdidas, o sea, digamos, de forma más eficaz. Claro, se cabreó Tesla y dijo, mira, te estás riendo de mí, y se fue de la empresa. Creó una pequeña empresa de distribución de eléctrica, pero claro, un día se vio en Nueva York tirando redes de corriente continua y claro, dijo, estoy haciendo el tonto, es decir, sí, vale, me he independizado de este tío, pero estoy siguiendo haciendo lo suyo. Entonces le frustró un poco. Y aquí llega el primer personaje o mecenas que se acerca a Tesla, que es George siempre me sale mal el apellido, Westinghouse, que era un empresario de redes eléctricas y oyó hablar del motor de corriente alterna. Ya os digo, no estaba fabricado, es decir, estaba en papel escrito, es decir, todavía no, porque para estas cosas se necesitaba una financiación muy grande. Además, es pionero, entonces imaginaros, o los más ricos del país me apoyan, o yo por mi mano, por muchas ideas, no puedo comprar los recursos que necesito para ello. Y vender la idea no es una opción. Claro, luego está ahí el rollo de las patentes, que ahora como de momento no hay ninguna patente, es decir, efectiva, ahora vamos a ver cómo también influenció eso en la vida de Tesla. Claro, Edison se enteró de que Tesla estaba empezando a trabajar en el motor y se enfureció, claro, porque dijo, me va a quitar el chollo, es que me va a quitar el monopolio. Entonces empezó la primera campaña de desprestigio hacia él, para que no desarrollara este invento. ¿Cómo lo hizo? Inventó la silla eléctrica. Esa es la patente de Edison para demostrar a todo el mundo que la corriente eléctrica era peligrosísima y podía matar a la gente. Entonces hay que dar gracias a Edison, que en Guantánamo y en esos sitios, por desprestigiar a otro ingeniero, a otro inventor, pues se hizo este invento. Tesla le ignoró, se mantuvo al margen, dijo, mira, siga lo tuyo, yo tengo mi financiación, y al final hicieron el motor de corriente alterna, lo desarrollaron. Vale, venía el jaleo de las patentes. Con este motor desarrolló alrededor de esta tecnología unas 40 patentes. Pero claro, con George Westinghouse tenía que negociar un poco, pues eso, cómo iban a decir, a ver, ¿cuánto dinero me quedo yo? Porque vale, tú has puesto el dinero, pero yo he puesto las ideas. Entonces negociaron, le ofreció un sueldo de $2.000, que para la época estaba genial, $1 millón por las patentes, por estas 40 patentes que os digo en torno a la corriente alterna, y luego le ofreció unos royalties de $2,5 por cada caballo de potencia de cada motor que se generara. Es decir, imaginar un motor por ejemplo 1000 caballos, vale, pues 1000 por 2,5. Ese es el royalty por cada uno que construía. Eso es lo que negociaron. Negociaron a priori, es decir, antes de empezar a distribuir, claro. Ya solo con el $1 millón Tesla se hizo rico.
Lo que pasa es que era muy altruista y claro, todo eso lo invertía. Como vais a ver después, lo gastaba todo en seguir desarrollando. Claro, se empezó a difundir y claro, vieron que era un éxito porque se podía llegar más lejos, mejor eficacia. ¿Qué vino el problema? Que no podían pagar los royalties. Se hizo tantos motores que la empresa, si quería pagar ese 2,5 por caballo de potencia a Tesla, se arruinaba la empresa. O sea, tenían que vender, no tenían el dinero suficiente. Porque digamos que aunque vendían los motores y tal, ya sabéis que cuando las empresas compran y venden, el dinero no se traspasa en el momento, es decir, hay un tiempo que tal. Entonces muchas veces las empresas, aunque tienen un beneficio de la leche, están arruinadas por eso mismo, porque el dinero no llega. Entonces, claro, aquí Tesla dijo, ¿qué hago? O denuncio la empresa y gano esa pasta, pero claro, si denuncio la empresa no van a poder seguir distribuyendo mi motor a la humanidad, porque al final él lo que quería era que su invento, o sea, buscar una persona para que le impulsara a difundir su invento, más que ganar dinero. Y efectivamente renunció a los royalties. ¿Qué pasa? Que aunque se quedó con ese $1 millón, claro, Tesla se endeudaba mucho. O sea, compraba muchas cosas para seguir inventando o desarrollando en su laboratorio, pero no podía, es decir, yo me gasto $500.000 en esto, ya veré cómo lo pago, si voy a tener los royalties. Pero ahí, como veis, hubo ese problema. Pero digamos que, aunque la historia sí parece que acaba mal, es decir, acabó bien, el empresario fue y le dijo, mira, no tengo dinero para pagarte los royalties, te prometí una cosa que no, y Tesla dijo, venga, pues no te voy a denunciar, vamos a seguir fomentándolo para así poder distribuir la energía alterna por el mundo. Y aquí llega su segundo invento, después de pasar unas décadas, y claro, Tesla quiere seguir descubriendo cosas y seguir indagando en el mundo de la energía eléctrica. Entonces está su segundo mayor invento, que es el que conoceréis por la película, que es la torre de Tesla. El sueño de Tesla era distribuir energía eléctrica a todo el mundo de forma inalámbrica. Que a mí, yo cuando vi esto de Tesla me explotó la cabeza. O sea, el decir de poder intentar transmitir energías entre ciudades, países sin cables, claro. El problema también está en el monopolio de los que ponen los cables, que se les acaba el chollo. Entonces, como veréis, ahí va a haber ahí un poco la dualidad. Y aparece el segundo mecenas, que es JP Morgan, uno de los banqueros más importantes. Los Morgan, cuando hablo de las familias élites, Rothschild, Rockefeller, los Morgan, están todos ahí incluidos. Son la gente que fraguó el sistema capitalista del petróleo, de la energía eléctrica que conocemos hoy en día, y son las familias hiperricas que llevan teniendo dinero a morir desde que empezaron a fraguar estas empresas. Entonces, claro, cuando le explicó el proyecto de la torre Tesla a JP Morgan, le interesó, lógicamente. Pero ¿qué pasa? Que Tesla le escondió un poco esa intención final de que fuera de forma gratuita y libre para todos. Menudo comunista era el Tesla, ¿eh? Vaya soñador. Sí. Como veis, ya se va la dualidad de sigo los intereses del sistema o sigo los intereses propios de... Porque él era muy noble y así le pasó, que le tomaron de tonto por todos lados. No, desde luego todo lo que estás contando al final da lo mismo, ¿no? O sea, hace un reflejo de lo mismo, del tipo de persona que era Tesla. Al final le interesaba encontrar personas que tuvieran el dinero, pero él desarrollar sus inventos. Bueno, como decíamos, la película de Hugh Jackman, aquí es el truco final. El truco final, ¿no? De Prestige. De Prestige. En inglés, claro. El prestigio. Bueno, por hacer un breve resumen, pues Hugh Jackman es un mago. En teoría la película no tiene nada que ver con Tesla. Lo que pasa es que Tesla aparece... Señor X, déjanos que nos la cuente Ignacio, porque es su película favorita de todos los tiempos. Me parece perfecto, sí. Ignacio, cuéntanos de qué va la película, el truco final. Ficha técnica, Ignacio. Vale, pues eso, Hugh Jackman es un mago. Bueno, la película se mueve en la Londres, pues eso, de principios del siglo, de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. No, principios del siglo XX, perdón, principios del siglo XX. 1800, 1900. Exactamente, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y bueno, la película va de una rivalidad entre magos, etc. O sea, que es verdad que en principio la película no tiene nada que ver con Tesla, pero bueno, esta rivalidad entre magos les lleva... Entre artistas les lleva a buscar ese truco que cambiará la forma de... Bueno, que lo cambiará todo, ¿no? Que les hará convertirse en el mejor mago del mundo, que es al final lo que buscan. El que más entradas vendía. El que más entradas vende, el que más le gusta a la gente. ¿Y quién aparece en la ecuación de conseguir el mejor truco de la historia del mundo y de Londres y de todo? Tesla. ¿Cómo?
con su invento, con esta torre de Tesla, con este tal El y con este spoiler. cual. Pero bueno, sin más, ¿no? Hasta ahí, ¿no? Tampoco Hasta ahí, vamos hasta a ahí. contar más. Hasta Sí, ahí. no, me gustaría poder contar más, pero Aparece no Tesla, quiero hacer es una spoiler. película que... Simplemente el mini spoiler, porque al final el rival de Hugh Jackman tenía un truco realmente. Christian Bale. Tenía un truco No vamos bueno, a decirlo. tenía un truco muy bueno Sí, porque Christian desvelaríamos el final de la película. Que es un truco de magia. Claro, y Hugh Jackman con Tesla, digamos que ese truco era científico, es decir, imitaba lo que hacían ellos de forma engañosa, pero él lo hacía a través de la ciencia, que es la gracia un poco que tiene la película, intentar mezclar el escepticismo un poco y esa parte oscura que os estoy... Y la realidad, porque lo ves y sabes por qué ocurre, y la ficción, porque no sabes bien. Nadie sabe, solo él. ¿Qué Oye, pasa? Que es lo que hace Nolan en Marcos, todas sus es lo películas. verdaderamente ¿Tú has visto, bonito ¿tú has visto de- esta película, El truco final, Marcos? Menos mal. ¿No la has visto? Ignacio, dile algo. Marcos, A casa a verla cuando llegues. o sea, literalmente. Siempre vemos una película en tus secciones, señor X. ¿Sí? Siempre, siempre. O sea, siempre Nos llevamos una recomendación. entran ganas de ver una Sí, película no. después de... Además me gusta mucho que sale el tema del cine por eso, porque además se refleja muy bien este tipo de historias, que yo creo que le intentan dar ese misticismo todavía más. O sea, intentan potenciar esa imagen oculta de Tesla para que el que quiera aprender más sobre su vida, ya que, como os he dicho, es bastante desconocido en los libros que estudiamos, pues eso, podamos indagar. Que también lo hace Nolan con Oppenheimer y con, Efectivamente. y con Sí, total. Edison en su nueva película. Nos plantan esa semilla de incertidumbre o de curiosidad para que luego ya cada uno sea más curioso o no, vaya investigando. Oye, ¿por qué crees que es tan desconocida la vida de Tesla? Porque realmente, ¿no crees que es por un poco por esto de que o eres un cabrón o te comen y te pisan? Porque pudo cambiar la humanidad. Ya, y no interesa que se conozca. O sea, esa de esas preguntas que no interesa que se conozcan y por lo tanto dejamos ahí en lo oculto. Hace preguntas que son incómodas al sistema, que nos puede hacer debilitarnos. Hombre, desde luego, intentar difundir una electricidad gratuita para todo el mundo e inagotable, eso es, vamos, algo que no interesa para nada. Vamos a ver qué pasó un poco en el ambiente de la película, en los años eso, donde estaba en su laboratorio, financiado por JP Morgan. Como curiosidad también, JP Morgan iba a embarcar en el Titanic y en el último momento se bajó. Le dio 3 vueltas al Titanic y dijo, aquí no me subo. Algo así. No quiero extenderme con lo del Titanic, pero bueno, hay mucha controversia, entonces bueno, este tipo de información privilegiada... Otra conspiración, ¿eh? Sí, la del Titanic es gorda porque además hay varias teorías y bueno, otro día hablamos Otro día. a modo curiosidad. Entonces construyó su primera torre, digamos que no era tan grande como la que hizo finalmente para probar a ver si funcionaba, y con esta primera torre consiguió distribuir electricidad hasta 1.300 kilómetros. O sea, tenía un tamaño de unos 20-30 metros, no era muy grande, pero como veis ya consiguió ahí, porque el objetivo de Tesla era globalizar el mundo electrificadamente hablando. Es decir, que cualquier persona en cualquier parte del mundo tuviera electricidad de forma gratuita, sin cables, sin problemas. También aprovechaba los principios, como sabéis, cuando los rayos cósmicos pegan en la atmósfera, se genera un roce, una energía de electrones. Entonces, digamos que su objetivo era captar esa energía de la atmósfera con una torre gigante y a la vez distribuirla. Por eso lo de gratuita. Es decir, aprovechar la energía eléctrica que tiene nuestra atmósfera. Porque a lo mejor es lo que más difícil es de comprender, decir sí, pero necesitaría un método de vapor, de algo para producir ese flujo de electrones. Entonces quería aprovechar un poco eso, la energía de la atmósfera. Hay que ser un puto genio para pensar en eso. Para obtener y transmitir. Imagínate qué amplitud de pensamiento, hasta llegar a la... Vamos, no sé, me parece una barbaridad. ¿Qué pasa? Que cuando JP Morgan se enteró... Bueno, primero, voy a hacer otro paréntesis. ¿Quién inventó la radio? ¿De verdad o de mentira? El oficial, a lo mejor. Bueno, oficialmente se dice que Marconi, el italiano Marconi, es el que inventó la radio. Pero ahí hubo también lío de patentes, igual que con el teléfono, ¿no? Ahí vamos. En 1901 inventó la radio Marconi, la hizo oficial. Cuando Tesla se enteró, claro, empezó a ver los estudios sobre la radio y dijo, aquí hay cosas de mis patentes. ¿Qué pasa? Que Tesla, años antes, había hecho patentes sobre la transmisión de ondas electromagnéticas y de radio. No hizo un invento como tal, pero sí tenía patentes registradas. Entonces, claro, cuando se enteró, claro, el problema, a Marconi le dieron el premio Nobel por ello.
Entonces, ya aparte del dinero, es que me estáis... Es el reconocimiento, sí. Perdona la expresión, pero es que me están puteando por todos los lados. O sea, estoy intentando dar todo lo mejor de mí para que la humanidad avance y es que no hay manera. Entonces, claro, denunció ante los tribunales de Estados Unidos a Marconi y a los 8 años le dieron la razón. ¿Qué es el problema? Que ya había muerto Marconi recientemente. Entonces se quedó un poco ese prestigio, ese invento. Siempre que se pregunte la radio, yo siempre lo digo, Marconi, pero gracias a Tesla. O sea, a puntillo, porque oficialmente por los tribunales se copió esas patentes para hacer ese invento. Entonces, claro, cuando JP Morgan se enteró de que estaba invirtiendo mucho dinero en Tesla y un italiano había conseguido transmitir ondas... Claro, JP Morgan era banquero, le importaban los temas del dinero. Esto no entendía que eran cosas diferentes. Que una cosa es la radio, transmitir ondas sonoras, por decirlo así, de manera inalámbrica, y otra cosa es electricidad, no tiene que ver. Pero como Tesla no era muy claro con él, porque sabía que si era claro le iba a quitar la financiación, cuando JP Morgan encima se enteró de que no, es que el proyecto de Tesla es dar energía a todo el mundo gratis y sin cables. Tiene bastante que ver. Es más. Claro, pero mi empresa se dedica a poner cables. Yo he invertido en ti para ganar yo más dinero. No. Entonces se canceló el proyecto. Tesla entró en cólera, porque claro, se quedó a medias, por decirlo así, y se cuenta una noticia de los periódicos que activó su torre y generó unas tormentas de 100 millones de voltios. Se recogió por la prensa, porque claro, de hecho en la película... se simula un poco cuando va Hugh Jackman que pega una explosión y van a preguntarle diciendo ¿qué pasa aquí? ¿Qué ha pasado tal? Y nada, decía que en ese día, además los periódicos queda así registrado, cambió el destino de la humanidad. O sea, gracias a JP Morgan, el mundo que tenemos hoy es más precario, más esclavizado enérgicamente hablando, enérgicamente de que tenemos que pagar... por culpa de este banquero que quiso mantener ese monopolio y que no pudo desarrollar un poco los inventos de Tesla. Para acabar así como... bueno, luego al final, aquí también cuando pasó esto, otra campaña de desprestigio contra Tesla. El problema que JP Morgan era muy, muy poderoso mediáticamente y de influencias en Estados Unidos. Entonces digamos que esto ya fue su decadencia total profesionalmente. Se quedó en la ruina porque ya como os digo, todo lo que tenía lo invertía en sus inventos o en desarrollar. Y se cuenta anecdóticamente que murió a los 85 años y que sus últimos años de vida iba viviendo por hoteles. Cuando le echaban de uno y no tenía dinero se iba a otro, y digamos que su muerte es un poco triste porque se asemeja un poco a esa muerte de, por hilar como antes, a Carlos V en ese monasterio de Yuste, ese gran emperador donde no se ponía el sol y al final, como cuentan las crónicas, murió entre sus heces. Es un poco triste cómo acaban esas vidas de, al final, un esfuerzo, sobre todo altruista, porque podía haber sido egoísta desde el si hubiera cogido los royalties del primer mecenas que tuvo y hubiera ido por su cuenta, habría arruinado esa empresa, a lo mejor no habría desarrollado o difundido tanto el motor de corriente alterna, pero a lo mejor podría haber hecho su torre, porque al final la torre Tesla es lo que la culmen que podía haber sido de la ingeniería eléctrica. Como inventos ya para acabar así muy breves que también tiene Tesla, hizo un pequeño artefacto que producía pequeños temblores sísmicos alrededor de él. ¿Qué pasa? Que luego más tarde hay una cosa que se llama el HARP. El HARP en teoría es un invento secreto, en teoría os digo porque claro, si os lo cuento no es tan secreto, que tiene sobre todo el ejército, digamos, para producir terremotos es muy fácil, mando una sonda, o sea, una señal electromagnética a un punto de la Tierra y si lo hago de tal manera produzco un movimiento sísmico. ¿Os acordáis la escena de los Simpsons de los hombres topo? Cuando bajan y un poco ahí hacen el guiño a ese HARP. Y es un poco esa arma que utilizan también para controlar el clima y un poco para influenciarnos. Digamos que tenemos mucho desconocimiento de las ondas electromagnéticas, de cómo nos afectan a nosotros. Entonces eso yo creo que el ejército lo sabe mucho, porque tened en cuenta que Tesla 1900, lo que se ha podido desarrollar en 100 años, 100 y pico en tecnología secreta, es inmenso. Entonces ese invento o ese arma es curioso. También se le relacionó con temas parapsicológicos. Él no quería la parapsicología, pero sí quería descubrir un poco las explicaciones científicas que podía tener. Cuenta en sus crónicas que recibió señales del espacio exterior y que por el tipo de esas señales electromagnéticas de radio tenían que ser de vida inteligente. Las teorías más conspirativas dicen que tuvo contacto con extraterrestres al estar influenciado. Digamos que era muy, como os he dicho, aparte de ser un hombre térreo, físico, ingeniero, también era muy espiritual y muy
y muy abstraído en este tipo de ámbitos. Un poco de locura, ¿no? No lo quieres decir, pero... Sí, hay veces que la locura la locura del genio que decíamos desde el principio, ¿no? Te da independiente. Ahí en eso el señor X no está de acuerdo. Tanto en la locura, ¿no? Lo tratamos un día, creo, además. Es que la locura no se puede meter en una caja sola, es decir, hay muchos ámbitos. Lo que a lo mejor para mí este tío es un loco, él tiene una explicación, lo que se explicaba de dar 3 vueltas a un edificio, pues a lo mejor sí veía que tenía una correlación en lo que hacía después, sea científicamente demostrable o no, lo hacía por algo, porque sabía que le funcionaba. Entonces nada, solo quería comentaros eso. En los años posteriores, ahora tenemos, por ejemplo, ya por relacionado con el mundo actual, Tesla ahora se ha hecho famosa por Elon Musk, por su empresa. Yo creo que es muy, muy vanidoso en llamar su empresa así, porque quiere identificarse como que es el nuevo genio. A mí no me lo parece, primero porque los coches eléctricos que tiene son una estafa dura y pura, simplemente por las baterías que sigue Lo usando. relaciona con eso precisamente por ser coches eléctricos. Claro, pero sigue utilizando esa tecnología un poco obsoleta de baterías que... Pero porque es lo que le conviene. Me imagino que podrá hacerlo de otra manera mucho más eficiente y mucho más duradera y no le interesa. Ese creo que es el paso que va a haber posterior. Digamos que Elon Musk se está creando unos pilares con la tecnología que hay ahora para que dentro de a lo mejor 10-20 años nos entregue un poquito más de esos avances que tenía Tesla. Un poquito más, porque es peligroso. Porque si nos ponen una torre Tesla que nos da electricidad gratis a todo el mundo, se acabó. ¿Y no crees que sea la nueva figura contemporánea relacionada con la ciencia? Sí que le quieren dar esa imagen. Yo creo que no, la verdad. Pero tened en cuenta que el paradigma... O sea, tiene todos los puntos para serlo, en realidad. Hombre, sí. El paradigma, se lo está construyendo el mismo también. El paradigma energético que tenemos tiene que cambiar ya. Y yo creo que en menos de 10 años va a cambiar. Es decir, ahora seguimos consumiendo petróleo. Incluso para hacer electricidad, petróleo. Entonces yo creo que cambiará. No creo que cambie demasiado. No, exactamente. Tampoco cambiará demasiado. Sí que hay gente intentando desarrollar, porque esto de Tesla no es desconocido, lo conoce mucha gente que trabaja en ello, intenta desarrollar esto, pero tienen que hacerlo con mucho cuidado. A modo pero se genera mucho ruido alrededor, claro, para que no se sepa qué es lo que está pasando. A modo anecdótico y que no tiene nada que ver, en la España de Franco hay una crónica, ahí está documentado por periódicos, de que una persona echaba agua a su ciclomotor, echaba un metal que no se desconoce, que yo creo que es algo derivado del tritio, y funcionaba la moto. Claro, ese inventor desapareció. Salió como noticia, pero claro, queda lo que dices tú, un poco en ruido, en leyendas, etcétera. Como veis, hay que tener cuidado cuando inventas cosas porque te pueden quitar del medio. Pero bueno, los años que vienen veremos cómo se va desarrollando porque lo veréis. Ahora, además que Tesla digamos que es famoso hace 10 años, algo menos, tal. Entonces yo conocí a Tesla antes y me llamó la atención. Porque creo que quiere coger esa bandera y ya directamente, poquito a poco, lo irá haciendo. Veremos cómo lo va haciendo. Qué bonito. De acuerdo, pues hasta aquí la cara oculta por hoy del señor X. Un placer, como siempre. ¿Os ha gustado? Muy chulo, la verdad. Lo único que yo tenía la sensación de que nos ha dejado tan nubilados como que siempre, no hemos dicho nada. Estas secciones son sobre todo quería daros esa base de que conocierais a Tesla por lo que va a pasar en años posteriores. Y os acordaréis de mí. Y vendrás aquí a contarlo. Espero. Hombre, por supuesto. Espero que sí. Vale, Marcos, me voy a saltar la cara B, ¿vale? Lo voy a dejar para la semana que viene, porque yo quería acabar este programa hablando del día 23 de abril, que es el día del libro. Entonces, ¿qué os proponía hoy para la sección jajas? Pues hoy he pensado en unas recomendaciones de libros, ¿vale? Pero esto no va a ser tan sencillo. He traído recomendaciones para todos los que estéis aquí en la mesa. Entonces, os propongo... No es un concurso, ¿vale? Pero es un semiconcurso. Es un semiconcurso. No es un concurso, pero bueno, os propongo, yo os voy a hablar de los libros que he traído recomendados y después de hablar de esto... Adivinamos quién es para cuál. Para quién es. Vale, correctamente. Vale, el primero va a ser muy sencillo, ¿vale? Este libro, ya hemos hablado de este libro. Nos vas a hacer sinopsis de cada uno de ellos, me imagino. Os voy a contar un poco lo que... Sí, yo tenía pensado de hecho traer los libros y prestároslos, pero bueno, como en las circunstancias del día han ido como han ido, pues al final no los he traído. Vale, no ha dado tiempo. Os los puedo hacer llegar. Ahora, he estado reflexionando mucho en lo difícil que es prestar libros, porque yo asumo y sé
que los libros muchas veces no se devuelven. No se devuelven. Y yo, mis libros, para mí son un tesoro, pero algunos os los prestaré, ¿vale? Que cuando se presta no se devuelve. No, pero sí hay que devolverlo porque es una cosa importante, hombre, sobre todo cuando hablamos de un libro importante. Pero yo os los voy a hacer llegar, ¿vale? Bueno, venga. El primero es un libro del que hemos hablado ya en la Caja Roja, Sí. ¿vale? Que nos ha dado para secciones de la Caja Roja y que es un libro reflexivo, filosófico, ¿vale? Es el libro de la filosofía de los Simpson, que tanto me le he dado vueltas y me ha dado muchas ideas. Este libro es un libro muy crítico, ¿vale? Es un libro que yo recomendaría a las personas que, bueno, a las que no le van tanto la novela clásica, la historia, el seguir una trama, ¿no? Y a esas personas que les gusta pensar, que les gusta ver las cosas de otra manera distinta. En este libro he aprendido cosas como, por ejemplo, que quizá la moral de Homer Simpson quizá no es tan controversica como nos quieren hacer ver, que los paseos socráticos también, lo ¿no? que es, sí. Los paseos socráticos, el otro día hablábamos de los paseos socráticos. No fui yo. No fui yo de los paseos Unos socráticos. invitados que tuvimos aquí majísimos. Sí. Correctamente. Vale. Bueno, pues entonces, hablando del libro de los Simpsons, un libro muy recomendable porque te hace ver las cosas de otra manera. Venga, siguiente libro. Pero, hombre, ahora que... Este es para Ignacio 100%, vamos. ¿Este es para Ignacio? Hombre, por supuesto. No, este yo creo que es más bien para el señor X. Este es Es para el señor X, vale. Es que, a ver, este era fácil porque además le he dicho al señor Claro, X... porque lo que se da no se devuelve, ¿no? De hecho, ese libro, es que claro, otra cosa que quería hablar de los libros, para mí los libros son regalos. O sea, tengo la mayoría de mis libros, hombre, aún me he comprado yo varios. Son o préstamos o regalos. Y libros dedicados. Eso Y sí libros que- dedicados, sí que eso es. gusta. Entonces eso, le prestaré mi libro al señor X, pero ese libro me lo regaló Ignacio. Y tengo yo ahí firmado de Ignacio Reyes, no sé qué, Reyes 2017 o no sé qué. Ah, Reyes de los Reyes. De los Reyes, de los Reyes, queridos Reyes Magos. Queridos Reyes Magos. Católicos. Vale, siguiente recomendación. Os voy a recomendar un cuento, ¿vale? Este es mi cuento favorito desde hace, no sé, desde que lo conocí, ¿vale? Es un cuento maravilloso que se lee, es como un librito de unas, no sé poneros, 40 páginas, ¿vale? Con letra grande, aunque no tan grande como un cuento de super niños, que se llama Kafka y la muñeca viajera. Ah, qué bien. Kafka y la muñeca viajera habla de el último año de vida de Franz Kafka, el escritor alemán, que como, ya un poco deteriorado en su vida, sale a pasear por el parque y entonces... A kafkalear. A kafkalear, efectivamente, nunca mejor dicho. Y cuando una tarde llega al parque se encuentra una niña llorando desconsolada. Esa niña perdió su muñeca y entonces Kafka decide contarle a la niña que él es un cartero de muñecas. Ah, mira, bueno. Y entonces a partir de ahí todo el cuento se va desarrollando, Kafka escribiendo en su último año de vida cartas de la muñeca de la niña que va viajando por el mundo y pasa por todos los lugares. Qué bonito. Es un cuento que merece la pena leer porque está escrito con mucho ingenio, sirve para adultos y para niños y hace pensar en muchas cosas. Y la verdad que es una de mis recomendaciones más de oro que siempre saco a la palestra. A la palestra. ¿Para quién puede ser este? Yo creo Para que este es Marcos. para Marquis. Este es efectivamente para es para Marquis. Marcos. Ding, 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 ding. Por ahí está diciendo que sí. A Vale. Marquis le gusta mucho también kafkalear. A así. Marquis le gusta kafkalear y Marquis además le ha Sí, hablado de tienes este que libro buscar el varias veces. significado de la palabra kafkalear. Existe, ¿eh? No es mentira. No te existe. inventes palabras. No, no, Además, existe. La verdad que existe. Sí, existe la palabra Eso no kafkalear. existe ya, Es según. pasear como dubitativamente pensando ir y venir. Un poco a la... ¿Y Reverte está de acuerdo con esto? Esto está de acuerdo. Yo esta palabra la Reverte es la saqué, Z, ¿no? la saqué de un glosario de esos de Héctor de Miguel. De Sí, Quique. sí, sí. De Qué esa, bueno. de ahí lo saqué. Bueno, vale, siguiente libro, ¿vale? Ya vamos a los autores latinoamericanos que son mi pasión de toda la vida, ¿vale? Ujú. El primer... Traes a Mariana. No, Eh, todo hombres. todo hombres. Todo hombres. Sí. Bueno, lo siento, ha sido así las cosas. Que no está mal tampoco. ¿no? Ahora os digo, Kafka y la muñeca viajera os lo hubiera recomendado a cualquiera de vosotros porque es un libro que interesa leer a cualquiera, que es muy agradable y que además se lee muy brevemente. Para niños y adultos. Abrevia, sí, ya lo has ¿no? dicho. Esa Javi. mirada de está, abrevia. se está yendo la hora. Vale, Vamos perdón. Recomendación siguiente. Que sintetizar. Vale, Roberto Bolaño. Roberto Bolaño. Llamadas telefónicas Ya se has llama el hablado libro. muchas veces de Roberto Bolaño. sí, sí. Roberto Bolaño, ya me estoy destapando. Roberto Bolaño es un escritor que me habéis hecho pensar mucho a raíz de lo de Quentin Tarantino, porque es un escritor que tiene figura de autor. O sea, escribe historias de detectives en las que
afecta a la mafia, las drogas, las armas, y él pues tanto por Chile como por Barcelona, donde vivió parte de su vida, Un poco Agatha Christie. iba con su gabardina, Sí. hacía entrevistas en las que decía cosas como que él había participado como espía en no sé dónde, cosas que no se sabía muy bien si eran verdad o no, contaba barbaridades, y entonces así generaba una figura de autor de misterio en torno a su obra y sus cuentos. Sí. Llamadas telefónicas es un libro de cuentos también, en el que, bueno, pues también saco muchas semejanzas a Tarantino, ¿no? Los personajes son todos como muy con dobles caras, la violencia nunca se sabe muy bien cuándo va a aparecer. De hecho, hay algunos cuentos, dos en concreto, que son conversaciones entre dos detectives que realmente empiezan a hablar como si estuvieran en el rato de descanso, y ahí se empiezan a descubrir en la conversación simplemente historias que te ponen la piel de gallina. Eso es Roberto Bolaño y Llamadas telefónicas. Yo creo que para mí. Oscar. Este va a mí. Para buscar qué bien te sirve. Fuente de guión. Fuente de guión. Y el último libro que os quería recomendar, no solo a vosotros, sino a todos, es un libro de Eduardo Galeano que se llama... Chile, ¿no? No, Uruguay. Uruguay. Se llama El mundo patas arriba, o La escuela del mundo al revés, que tiene como su subtítulo. Y es un libro maravilloso en el que habla de la historia política mundial del siglo XX. Haciendo muchas referencias a chistes, a ironías, al fútbol latinoamericano y a... Bueno, es un gran visionario. O sea, él no sé en qué año se publica este libro, creo que es en el 97, ya escribe hace como un pronóstico de lo que va a ocurrir con las Torres Gemelas. O sea, es una cosa increíble. Y bueno, pues se ríe de la pobreza, del mundo, de los ricos, de las políticas, y de una manera como muy, no sé, muy brillante y muy jocosa, la verdad. Y entonces pues es evidente que este libro se lo recomiendo. Claro, solo quedar yo. Pues Ahí ya está. Viene fácil, viene siendo para mí, sí. Pues ya tenéis recomendaciones de libros para todos, que el próximo día, el martes, traemos una reseña, ¿no? es el día del libro, y podéis compraros un librito, que no hay nada mejor. Yo me voy a comprar Venga, uno. vale, sí. Pero yo no sé cuál me voy a comprar todavía. Pues eso ya. Yo creo que me voy a comprar dos. Le recomendamos uno ¿Me de hacéis aquí unas al 23. recomendaciones? Sí, de aquí al 23 nos pensamos uno. Vale, venga, Porque pues. lo que es ahora mismo va a ser Pues, complicado. venga, pues pensaros uno y me lo recomendáis. Vale. Vale, pues hasta aquí vamos a dejar el programa. Cuentos telúricos de Rodrigo Cortés, ¿Cuentos telúricos de Rodrigo Cortés? por ejemplo. Vale, pues sí, podría ser una ¿Por qué cosa no? interesante. Sí, me gustaría. Además, cuentos. Sí, a mí los cuentos siempre a tope. Bueno, vale, vamos a dejarlo aquí. La caja roja, sí, aquí volvemos el domingo que viene a las 8, como siempre. Nada, muchas gracias por venir a los 3, a los 4, y nada, que repetiremos pronto. Pues nada, sí. Sí, es que es lo que hay, o sea, ¿qué vamos a hacer? Correctamente. ¿El domingo que viene o no? Sí, el domingo, El domingo que que viene. viene estamos aquí también. El domingo que viene hay programón. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Así que volvemos el domingo que viene. Esto ha sido todo por hoy. La caja roja, ya sabéis, podéis escucharlo en Radio Oasis.